Suscríbete a la Panterita. 4 años. Te comento que ayer hablé con el presidente y con el gerente deportivo de River y bueno, hoy creo que confirmaron a un entrenador que estaba dirigiendo en Chile, que anteriormente había dirigido en Deportivo Maldonado. Ah, correcto. ¿Y tu caso con el club boliviano? No, algún contacto, alguna conversación ahí que vino, bueno, a través de mi representante jurídico, que es José Carballo, que está hablando con ellos. Y bueno, y alguna charla ahí, por ahora no, nada concreto todavía. ¿Pero qué despierta en vos, Oriente Petrolero de Santa Cruz? Porque si está hablando tu representante jurídico es porque tiene tu autorización. La propuesta, cómo es, las preguntas de rigor. Bueno, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto que cuando empezamos a hablar, obviamente, porque hay una predisposición y hay un análisis también de lo que es el plantel, las condiciones de trabajo, que bueno, que a veces son importantes a la hora de tomar una decisión y que bueno, uno se trata de informar al máximo también, conociendo un poco también la liga. Hace poquito fue Sergio Orteman ahí, que está allá. Y bueno, nada, un poco de eso, conversaciones nomás. Rodrigo, pero de tu parte, al ir viendo esas cuestiones, quiere decir que estás interesado. Si se da una oferta concreta, ¿te seduce lo de Oriente Petrolero como una buena posibilidad? Bueno, mirá, yo por ahí, al hablar directamente o con algún intermediario a veces, lo primero que hago en este caso es siempre responder la llamada, la posibilidad de que llamen y poder ir a trabajar a un club y después tomarse los tiempos para decidir, ¿no? Porque ya te digo, hay cosas que por ahí uno no está en el día a día y no está hablando de alguna propuesta que pueda llegar, pero bueno, esto se ve que en algún lado salió y bueno, nada, ustedes ya lo saben y nada más que por eso. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Contamos esto un poco, Hernán Rodríguez, cuando fue su último equipo. Y él dirigió aquí Guaraní. Nacional. Pero Guaraní fue... Nacional primero y después Guaraní. Yo creo que fue antes de Guaraní y después Nacional. Me parece que después Guaraní. Estando en Sudamericano lo sacaron el Guaraní. Sí, porque él dirigió la apertura del año pasado, clasificó a octavos de final y después viene Juan Pablo Pumpido. Vamos a buscar el dato exacto. Billetera personal, ahora es Personal Pay y aprovechado el 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Ecopetrol y comprando en Cope Marker. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Niño. Nacional Guaraní, 2022 fue Nacional y luego 2023, 28 partidos en Guaraní. Quiere decir que a partir de Guaraní quedó fuera. Y ya está por completar un año sin dirigir. Porque siempre fue candidato. Sí, exactamente, justo eso iba a mencionar. Incluso para volver a Guaraní se lo había mencionado antes de Muner. Hizo buena campaña, su equipo jugaba bien. A los grandes, es decir, que son los partidos que más o menos miramos, pero Guaraní, bien, no le ganaba a los... En Guaraní, disculpame, se venía anunciando que había disconformidad. Sí. El único que no cruzaba el recibo era él. En Guaraní le fue muy bien en Sudamericana porque quedó primero en grupo, pero en el campeonato local... Y se decía, estamos viendo y no, ¿te acordás? Nosotros ya sabíamos antes que él y eso es lo que es raro, por eso es lo que se borró. Sí, yo le dije ayer a Hernán Rodrigo, después de cuánto, mirá que perdón por el término Carlos, no quiso casi no, yo le dije a Sebastián, nómbrame, no por ser Arturo Rubín, para aclarar, porque nos escribió Alejandro Cao, que ya estaba sonando su nombre para Oriente Petrolero, y si él, Hernán Rodrigo, habla con Sergio Orteman, porque dice en la entrevista, yo hablé con Sergio, él está consultando para el Oriente. ¿O no es cierto? Sí. Y aparte hablaba de que ya empezó a mirar, por ejemplo, el plantel, qué le puede ofrecer el club en cuanto a otras situaciones. O sea, está interesado, se nota, en volver en este momento, porque sonó varias veces y recuerdo Sol de América, Nacional, Guaraní. Es extraño que no haya agarrado otro equipo paraguayo, por sus campañas son bastante aceptables en un inicio. Es decir, no le fue mal para decir, no.
Nacional le fue muy bien y sorprendió cuando lo sacaron. De Luqueño, su primer equipo. Luqueño Nacional Guaraní y antes había arrancado en Racing de Uruguay. Pero donde estaba muy inestable era en Guaraní. Sí. Igual fue esa racha de Guaraní, ¿se acuerda que en Guaraní tuvo mejor efectividad en otras instituciones? ¿Qué 52 fue esa racha que sacaban 52% de efectividad. 11 partidos ganados, 11 empatados, 6 perdidos en 28 partidos. Inclusive en Nacional tuvo números menores, solo el 37% de efectividad, mayor cantidad de juegos, 60 partidos, ganó 17, empató 26 y perdió 17. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. Bueno, y mañana el debut de la Copa con Argentina, ¿verdad? Argentina-Canadá a las 20, el primer partido mañana. Y el viernes el otro partido de ese grupo, que es Chile-Perú. Después sí de a 2 empiezan los partidos diariamente a partir del sábado. El sábado tenemos Ecuador-Venezuela, México-Jamaica. El domingo Estados Unidos-Bolivia y Uruguay-Panamá. El lunes Colombia-Paraguay. Dice Germán, recuerda que Sport nos envía a Diego un 19 de junio, pero de 1960 Peñarol conquistaba la primera Copa Libertadores de la historia. Fue 1-1. Con Luis Cubillo como jugador de Peñarol. ¿Vos le viste jugar? ¿Estoy errado en información o no? Fue 1-1 con gol de Cubilla acá. La ida había finalizado 1-0 con gol de Alberto Spencer, el ecuatoriano, que después fue nombrado cónsul en Uruguay. Alberto Spencer, goleador de Peñarol. Y jugaba. El goleador de la Copa. Y jugaba. ¿Quién más goles hizo en Copa? ¿Quién jugaba ahí en Peñarol? Cubilla. Luis Cubilla. No, ¿quién después juega cuando le gana al Real Madrid 2-0? Joya, Abadía. ¿Qué paraguayo central? Juan Vicente Lescano. Brillante. ¿Quién le vio jugar a Juan Vicente en el 66? Arturo Rubín. ¿Contra quién? Usted, señor. Ante Real Madrid. Brillante. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroña, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroña con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. ¿Quién relató? Usted. No, ¿qué? Yo era... Nene. ¿Usted no relató ese partido? No, hablo bien en serio en homenaje a Cubilla le tenía una adoración a Juan Vicente Lescano. Para central. él era uno de los mejores centrales. Tal es el caso que cuando era jugador yo de él 79, él tenía un restaurante ahí en arriba, calle Palma. Arriba, Zodiac. No, después se mudó sobre Palma. Zodiac sí, arriba. Antes, pero después se fue a Palma. Y ahí me llevaba a Cubilla y para escuchar la historia de Juan Vicente. Su hermano, ¿cómo se llama? La adoraba. Su hermano. Claudio. Brillante. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias, aceites de motor, de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben y tienen la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. ¿Cómo se llama la línea central famosa de Olimpia? Arévalos, Lescano y Echagüe. Brillante. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pacarito Premium y Suave. Hierba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. ¿Está en la casa? No. ¿Por qué fue todo niño? ¿Y cómo se decía? Este era el Juan Vicente Lescano. Y el gol, los dos goles uno hizo, y ahí, punto final. La gente no importa un carajo lo que uno cuenta a la vejez. Nos fuimos a transmitir y transmitió Alejandro Elqueno Chicle, apodado Chicle. Fue como comentarista Nejo Melgarejo Bogado, que fue presidente del Círculo. Sí. Fuimos con Carlos Cuenca, voz comercial, Amado Verallero y, como diría Andrés Riquelme, que les habla. Ganó Peñarol en el centenario con un frío terrible. Mi hermana Marta me dijo, mi querida hermana, cuidado. Y yo me hizo atrevido, ¿qué va a ser frío? Salimos acá con manga corta o camisa. Podés buscarte la temperatura del partido. Le ganó los 2 goles de Spencer dentro del área, uno creo que fue de cabeza. Le ganó Peñarol año 66 al Real Madrid por 2-0. La revancha, vuelve a jugar y gana Peñarol. Reventado el centenario, año 1000. ¿Qué es lo que me mira? No, siguiendo atentamente. Sí. ¿De quién le vio jugar a Juan Vicente en el 66? Usted, señor. Ante Real Madrid. Brillante. ¿Por qué pienso así, Gustavito? ¿Será? ¿Qué es lo que se va a escuchar? Pues se escucha, pero. ¿De
quién le vio jugar a Juan Vicente en el 66? Usted, señor. Ante Real Madrid. Brillante. ¿Quién era el arquero de Olimpia cuando empataron 1-1 acá en Sajoña? No, yo en cancha, ¿dónde fue? ¿Cancha limpia o El defensor, 1-1. No era Neri, el brasileño. Estadio Chamorro. Puerto Sajoña se llamaba. Y el Sí. arquero era Herminio Arias. Y ese mismo Arias, el que está haciendo CAFA, hablando para que la gente sepa, fue el arquero de Arévalo, Juan Vicente Lescano y Echagüe, ese era. Y Claudio Lescano era volante central del Olimpia. ¿Y qué ocurría? Como el juego se jugaba con mucha violencia, aunque no le gusten del pasado hablar, uno le protegía al otro hermano. Y si alguien le pegaba vos sabés que iba a recibir la consecuencia del que le pegaba primero, del rival. Eran Juan Vicente Lescano y Claudio Lescano. Deportes en el recuerdo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Estás jugando por Uruguay? Sí, ante en ese momento la selección de Holanda. El lugar allí con bigote de Cubilla jugando. Lo atendimos a Delmiro Arévalo, los jóvenes no lo conocían. Le comenté su participación en Suecia. Era en el hospital de clínicas. Gracias, doctor, gracias por el dato. Le atendimos a Delmiro Arévalo, lateral derecho. Los jóvenes no lo conocían. Le comenté su participación en Suecia, en el Mundial de 58, en el hospital de clínicas. Brillante doctor Laurentino Barrio. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantía Electropar. El hijo de Carlos Recalde se va de Libertad Nacional. Sí, va a préstamo, José. Lo dijimos la semana José pasada. Recalde. ¿Y el teléfono tiene? Él había jugado a préstamo en Resistencia En Resi en su estuvo. momento y Cuando- jugó un partido en Primera de Libertad, Cuando recuerdo. él fue el técnico en Resistencia, su papá. Llamarle a Carlos Recalde, que ahora vamos a hablar con Carlos. ¿Su hijo José? José. José Recalde. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplacado, silicona y champú Bistoni de punta a punta. No, se escucha el cuchicheo, el copiatini y dice, Ocarullo, ni se ríe. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Pablo? Arturo, ¿cómo andamos? Un placer saludarte. Pablo, ya volvés a Luqueño, ya reapareces en campo. Sí, ya de a poquito estamos volviendo, costó un poquitito, pero bueno, de a poquito uno se va sintiendo bien y lo importante es comenzar, digamos, con la pretemporada, que es una base importante. Tenés que volver bien, Luqueño te necesita, sos figura en Luqueño, y hay una estabilidad, que el 6-2 golpeó muy fuerte entre Trinidense y la adversidad. Sí, la verdad que, bueno, creo que a todos nos golpeó resultado, digamos, abultoso que sí nos golpeó bastante y más todavía por todo lo que se estaba consiguiendo, ¿no? Estábamos ahí consiguiendo puntos importantes, quedando entre los 4 mejores siempre y bueno, después ese golpe nos costó, nos desequilibró un poquitito, pero bueno, ahora es importante, como se dice, borrón y cuenta nueva y comenzar con todo lo que va a ser clausura, ¿no? Donde sabemos que va a ser más complicado todavía, pero bueno, tenemos que mantener, digamos, nosotros ese mismo espíritu, ese mismo ritmo, digamos, y por qué no, seguir soñando en pelear algo más grande. Pablo, desde el día 1 que empiecen a trabajar en campo, ¿vos ya estás disponible o tenés todavía algunos ejercicios que hacer de manera diferenciada para estar apto de cara al inicio de clausura? No, ahora mismo ya prácticamente ya comenzar con ello, ¿no? Solamente el tema de fortalecer un poquitito el tobillo antes de los entrenamientos, o sea, ya son cosas más de uno, ¿no? Tratar de hacer ejercicio para fortalecer más ese tobillo, que bueno, ahora es como readaptarse otra vez. Ayer estaba ya corriendo con el grupo y como que lo sentía como raro, pero bueno, después de casi 2 meses estoy corriendo, así que es normal. Lo importante, como dije, o sea, la idea es ya comenzar, ya nada de diferenciado, sino solamente lo que te comenté, hacer, digamos, fortalecimientos antes de los entrenamientos.
Pablo, y mirando desde afuera, en esa última semana, ¿cómo fue ese vaivén de emociones que vivieron? Porque gran victoria ante Cerro Porteño, incluso por eso Cerro termina perdiendo el título. Y después lo que te mencionaba Arturo al inicio de la entrevista, el 6-2 ante Trinidense, inexplicable, habrá sido todo en 3 días, prácticamente cambió el semblante allí en el vestuario del Sportivo Luqueño. Y sinceramente que sí, ¿no? Bueno, ya después fue los días libres que nos tocó, digamos, y prácticamente no habíamos hablado ya de ese tema. No podría explicarte prácticamente lo que había pasado en ese partido, pero se notó también un poquito el cansancio, un poquito el esfuerzo que se había hecho unas fechas atrás, ¿no? Todo como se dice, no hay muchas excusas, así que hay que afrontar, digamos, los errores. Cometimos varios errores en ese partido y bueno, ahí vino la abultada derrota, ¿no? Sinceramente el espejo nuestro tendría que ser el partido que habíamos hecho contra Cerro, ¿no? De ese nivel prácticamente uno tiene que tratar de estar si quiere pelear cosas importantes, así que tenemos ese parámetro, sabemos que tenemos equipo para eso, porque bueno, si uno lo ha logrado en un partido, siempre hay vaivenes, ¿no? Pero uno tiene que tratar de estar en ese punto para, como dije, pelear cosas importantes. Pablo, ¿qué hicieron una apertura bueno? Porque terminaron entre los 4 de ahí arriba. De hecho, ese gran partido con Cerro Porteño, sacando el desenlace en el último partido. Pero en Copa Sudamericana le costó competir, como que no pudieron estar a la altura de la competición internacional. ¿Qué cosas tienen que repetir el grupo y qué cosas tienen que mejorar para lo que queda este semestre del año? Bueno, yo creo que nos va a servir bastante, digamos, tema de agarrar un poco de experiencia, ¿no? No fue lo que uno esperaba, el sueño que uno tenía, pero sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Y más todavía tener la doble competencia, tratar de siempre decíamos de no olvidar, digamos, este torneo, porque bueno, al comienzo del año tampoco estábamos tan bien, digamos, el tema del promedio, entonces preocupaba eso también. Y es, digamos, trabajar más en lo mental, no ahora mismo no tenemos otra competencia, solamente el torneo que está viniendo, así que no habría excusa, ¿no? Pero ya después, cuando comience nuevamente, si tenemos otra vez la oportunidad, ¿no?, de estar nuevamente en una Copa Internacional, uno tiene que plantarse bien, ver también, digamos, tener más jugadores también de jerarquía que te ayuden, ¿no?, en los dos torneos también. Es muy importante, digamos, intercambiar un poquito también los jugadores en los dos torneos, tratar de manejar en ese aspecto, ¿no? Pues prácticamente nosotros, digamos, prácticamente no se cambiaban mucho los jugadores del torneo local, del torneo internacional que habíamos jugado, y cuesta un poquitito mantener ese ritmo, ¿no? Así que esas son cosas que bueno, tenemos que mejorarlo y tenemos que hablarlo, digamos, en el grupo también. Pablo, cambiando de tema, te quiero hacer una consulta, espero no te incomode, voy a entender si es que me decís que no querés hablar del pasado, pero como se dio lo de Juan Escobar, que ya te habrás enterado, el tema del Toluca, el problema de salud que tiene, entiendo que es una enfermedad distinta a la que tuviste vos, pero en realidad lo que quiero hablar es de la comparativa de cómo tratan esos casos los clubes mexicanos, porque tengo entendido que en su momento alguna negociación tuya en México cayó por ese problema de plaquetas que vos tuviste, y después te tuvo que agarrar otro club, por así decirlo, asumiendo el riesgo en la situación en sí. Insisto, sé que son enfermedades distintas, pero solamente te hago la pregunta y la comparativa desde el punto de vista de cómo suelen tratar los clubes mexicanos este tipo de casos, de enfermedades que no tienen que ver con lo deportivo. Bueno, en su caso, al menos, bueno, en mi caso no tuve esa, digamos, bueno, en ese sentido yo pertenecía todavía a San Luis, pero no estaba en el club, estaba en Argentina, y fueron muy distintos. Él en este caso está en Toluca, tiene una opción de compra con Cruz Azul,
bueno, tal vez el que me tiene que permitir hablar es él, ¿no? Justo me tocó el tema de él estando en México, estando justamente con los doctores de Cruz Azul y le había llegado esa noticia cuando se hacían las pruebas, porque bueno, en este caso tienen que estar de acuerdo los clubes porque tienen todavía, creo yo, la opción de compra todavía de Juan. La verdad que los clubes en ese sentido bastante bien, por eso también le están dando a Juan unos días, creo que su hermano mismo en su momento ya había declarado que viene unos días a Paraguay a descansar, a despejarse un poquitito también. En ese sentido son muy, ¿cómo se dice? ¿Qué te puedo decir? Muy humanos en ese sentido porque lo mandan para que esté con su familia, para que se despeje un poquito y bueno, y en unas semanas más se vuelve a hacer otros estudios, ¿no? No es que te le rescinden así por así, tal vez otros equipos por ahí podrían hacer eso, ¿no? Pero ellos no, ellos están siguiendo muy bien en ese caso y escuché también comentarios, ¿no? Como se dice, ¿no? De vestuario de por ahí que lo van a inclusive llevar a clínicas especiales para seguir ese tratamiento, así que está en muy buenas manos y bueno, desearle siempre lo mejor, que ojalá sea algo leve nada más y ya se pase muy pronto. Gracias, Pablo, lo mejor para vos, seguiremos charlando, muy amable. Gracias, Pablo. Abrazo grande para todos. Igualmente, Pablo Aguilar. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Ayer subió la información, consultamos, Olimpia quiere el 20-30%, no quiere ceder todo a Cardoso, a Nubers, y después se sumó Estudiante de La Plata. Vos no tenés un colega, para hablar con un colega rosarino. Sí, yo le pasé 2 contactos ayer, pero dice que no se pudo comunicar. ¿Cuándo fue? Ayer cuando estaba en Electra, con el jefe de prensa de Newell, pero me dijeron que estaban medio enredados por el tema del técnico, porque estaban cerrando el técnico que era Gallego Méndez, que quizás por eso puede ser. Y Tati Poltroni, que es el Teis Sport, que cubre Newell, pero no tuvo. El Estudiante le quiere a Cardoso, nosotros consultamos a se metió el Estudiante, ¿verdad? Y 20-30% no van a ceder el 100% del pase. Y Enzo Jiménez viaja el viernes a Málaga. Sí. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búsquenlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Se confirmó tu cosa la Sala Nacional? Hasta aquí no, por lo menos no se hizo oficial. ¿Y con quién tenemos que hablar ahí? Y Bonet, siempre el presidente pero Bonet dirige todo hacia Carlos Bonet, el gerente deportivo. ¿Y tú, Gus Salazar, no hablas? O si no, directamente Bernay. Con Bernay creo que tenemos más acercamiento. Pero Bernay ya sepa si ya está confirmado o no. ¿Tú, Gus Salazar? Sí, porque ayer empezó a trabajar Nacional. Alfaro estaba jugando, no terminó jugando. Juan Luis Alfaro. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como La Costa, Santa Julia, San Roque y La Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py, Asismed junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibella 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Ucibella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Yo no sé si llama el doctor Laurentino Barrio por el tema del corazón de... Lo de Juan Escobar, sí. La enfermedad de Pablo es diferente, era un tema de plaquetas. 8. Pero 3 meses. 3 meses necesitará Juan Escobar como para estar apto para la práctica de deporte según lo que se maneja. Lo de Pablo fue que después se fue a Sarandí, ¿verdad? Un segundo. Doctor Laurentino, ¿cómo te va? Bien. Estamos al aire. Eso es lo que le recomiendo a mis pacientes, caminando un poco. No, estamos al aire, doctor. Te escucho. Vos llamaste por el tema del corazón, sos cardiólogo, el tema de Juan Escobar. No, yo no llamé, pero sí te puedo dar una idea de verdad. Todas las enfermedades virales, sobre todo algunos como la influenza, algunos virus que atacan el intestino y mismo ahora el COVID pueden afectar el corazón, inflamar el corazón. Eso, doctor, ¿sabe quién nos contó eso? El propio Elbo, porque tuvo influenza Juan Escobar. Y pudo haberle, a veces es más grave, ¿verdad? Le ataca el pulmón, el corazón, etcétera,
Por eso no hay que minimizar la influenza. La influenza puede ser una enfermedad peligrosa, pero en este caso, felizmente, por lo que escuché de su hermano, ya está mejorando la función cardíaca. O sea, tiende a recuperarse el corazón después de esa inflamación. Porque cuando está muy inflamado, pierde fuerza y se agranda el corazón. ¿Y en cuánto tiempo puede volver Juan Escobar a jugar? Y hay que ir, escuché que le están controlando de tanto en tanto, pero se va a retornar a los tamaños y a la fuerza de la bomba cardíaca y comparar, ¿verdad?, con lo que tenía antes. Y si es que ya está otra vez en esos parámetros, podría volver a jugar. Sí, porque a él agarró, nos dijo, él vio después de una influenza, su representante. Y bueno, como siempre en todas las enfermedades virales, el reposo es uno de los puntos fundamentales del tratamiento. Quiere decir que aquí tiene que tener paciencia, pero está para volver después si consigue superar todo esto. Dale tiempo a su corazón para que se reponga. Gracias, doctor Laurentino, muy amable, gracias. Abrazo. Igualmente, Laurentino Laro Cariolo. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 227-3708. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Gracias, doctor Laurentino Barrio, que siempre nos escucha. Tema 2, ¿dónde va Tucu Salazar? Contrato hasta 2025. ¿Nacional? Y no, nadie habla nacional, no responde, no contesta. Y Bonet es el encargado porque el presidente últimamente ya delegó el tema de las negociaciones y deja en manos de Bonet. Sí, Bonet es el tema. Sí. Habla. Tendría que hablar. Él es un poco difícil, pero cada tanto tenemos suerte con Carlos. El que va a ser Lautaro Coma. Ayer comenzó a circular esa posibilidad. No, yo no digo, probablemente ya lo hayan informado Dani, colegas. Nosotros nos hacemos eco de lo que está pasando. Lautaro Comas. El de Luqueño, el que hizo el golazo. El entrerriano Lautaro. ¿Y por qué no le llamamos Lautaro Comas? Es buen jugador. Le tendrían que dar la posibilidad que encare más todavía, no aislarlo tanto en ataque como lo aislaron, porque tiene unas condiciones para encarar interesantísimo para un equipo grande. El tema es que a veces en todo sí, Luqueño, no, ese fue el único partido bueno que lo vi a Lautaro Comas. No, pero yo le vi otro partido, a mí me gustó. Pero es muy irregular. Yo lo tenía de Patronato. Yo de Guaireña. En Patronato ya había a veces sí, a veces no. Pero tiene esas cosas que antes los grandes apareció. El jugador que encara, el habilidoso, va a tener partidos buenos y malos, eso es normal, pero tener dentro de tu equipo grande, jugador que encara, es fundamental. Si vos sos equipo grande, se supone que la mayor cantidad de partidos los rivales te van a esperar, te van a achicar para atrás, no vas a tener tanto espacio, entonces necesitas del habilidoso. Cerro tiene Cecilio Domínguez. Hola. ¿Y después? No, para enganchar solamente Cecilio. No, y Cecilio, hábil, le estoy hablando de habilidad. Tienen otro perfil, entonces si lo lleva Cerro, es buena incorporación, además por el costo no es una gran inversión tampoco. Dani Maciel dice que no lo de Comas. Pero yo en Luque quería que no lo instalen tanto pegado a raya, metete en el medio, jugá más, porque es diferente. Así jugaba en Patronato, él jugaba como en media punta, arrancaba de atrás, pero por el medio, Carlos. No jugaba por a mí me dio la sensación que tiene que entrar más en contacto con la pelota, que le tienen que dar más, más que Maná, por decirte. ¿Cómo lo hacía Víctor? Sí, también jugando en la misma posición, pero lo mismo, era un poco más grandes partidos a veces y otro que ni siquiera tocaba la pelota. Ahora dice un colega en Radio 1, existe alta posibilidad de que Gabriel Aguayo integre la lista final de la Sub-23 que irá a París. El presidente Robert Harrison mencionó anoche en el COI, abrió la posibilidad de que integren la lista futbolistas que no están inicialmente en los reservados. Es que se hizo un pedido, se espera la respuesta del Comité Olímpico. O sea, hay un pedido, así como pidieron extender la lista y hasta ahora no hubo respuesta positiva, ya dependerá del Comité Olímpico. Claro. Bueno, correcto, pero se hizo el pedido. Sí, el los pedido que no están en la lista de reservados. Porque él no sabe, 84 que en marzo se presentaron, después se redujo a 50. No, lo que dice es que se hizo el pedido. Está bien, se informa. Víctor, ¿cómo te va? Víctor, no hay. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Lo puede decir Elvio Pablo Rosso, si a lo mejor ya tuvo respuesta del pedido de Gabriel Aguayo. ¿Cómo te va, Víctor?
En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. 11:59. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Lumo. Descubrí la nueva colección de Lumo y unite al legado vos también, porque ser padre nunca pasará de moda. Lumo desde 1981. Si la lista de los 50 ya está, ¿quiénes son los mayores que pusieron? Eso se podría saber. 2 cada puesto. El Gato Eran Fernández, 12 uno. en Los total. dos arqueros eran Coronel y Gato. ¿Y después? Y ya no me puede llevar. Sí, pero tuvieron que poner 6, 8 nombres de... claro, sí. 12 ¿Quiénes son? habían dicho en total. 12, ¿y No se sabe, quiénes no son? sabemos. No sabemos. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Surge el impedimento ahora porque en Argentina hablan de que Iván Leguizamón no va a ser cedido. Que él en realidad no es mayor, pero Claro. era uno de los titulares. Y al estar en San Lorenzo y no de fecha El FIFA, Argentino Junior tampoco. ahí el técnico se va a Guedes complicar. dijo que Quisimos tampoco lo va a consultar prestar. con Iván para hablar y dijo, no tengo autorización para hablar. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. ¿Cómo te va, Víctor? Hola Arturo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Recuperado? De a poco. Estamos saliendo de una cirugía de nariz, así que bastante bien, muy bien. Y bueno, que te recuperes plenamente, Víctor Bernay. Víctor, ¿tú cruzas la Sarvá Nacional? Estamos buscando un futbolista en el puesto de Tucu. Nosotros pasamos características y después, bueno, se encarga Carlitos Bonet con la comisión directiva de entablar conversaciones con los jugadores que reúnan las características que solicitamos. Así que, bueno, no sabemos cómo van encaminadas, porque hay 2 o 3 nombres en la posibilidad, así que eso, hasta que no se concrete, no sabremos más nada. En tu pensamiento y en lo que hablas con Carlos Bonet y la dirigencia, ¿cuántos nombres nuevos estás pidiendo para Nacional? Hemos pedido 4 puestos, en el puesto de central, en el puesto de lateral derecho, en el puesto de volante 1, box to box, y en el puesto de extremo. Esos son los lugares que queremos buscar futbolistas, y después obviamente cuestiones que puedan surgir. Por ejemplo, si Dani Riva termina siendo convocado definitivamente, necesitaremos también cumplir el lugar que él nos va a dejar, porque estaba evaluando y generalmente van a ser 6, 7 fechas las que no vamos a contar con los futbolistas que se han convocado a los Juegos Olímpicos. ¿Y Daniel Rivas sigue en Nacional? Hasta el momento, la información que yo tengo, sí, y no he recibido ningún comentario diferente, por eso lo hablaba desde su punto, y bueno, tenemos 3 más convocados, no solamente Dani. No, yo te hablaba del tema de Arzamendi, que deja Cerro. Sí, también, pero vuelvo a lo mismo, 6 o 7 fechas Dani no va a poder jugar si es convocado. Es un porcentaje muy alto del torneo, estamos hablando de prácticamente un 30% del torneo que no va a estar presente, y obviamente después saber cómo vuelve y si necesita tener una semana más de descanso, etcétera. Entonces implicaría una ausencia de futbolista por muchísimas fechas. Víctor, pediste que retorne Gastón Benítez. Yo sé que él también está en la prelista de Juegos Olímpicos, pero para tener una opción más, ya que es lateral izquierdo, el que está en Sol. Sí, hemos solicitado su regreso a la institución y además sabiendo de que es un futbolista que también lo puede hacer como defensor central, así que es bueno también contar con variabilidades de posiciones en un mismo futbolista, porque eso agranda la plantilla. ¿Quiénes son los que no siguen, los que ya están confirmados que no continúan con respecto al torneo anterior? Todavía no hemos decidido con firmeza quiénes serán.
y también es un trabajo que lo está haciendo la institución, y eso, bueno, hay que esperar porque dar nombres hoy puede ser que mañana no lo sea así que soy un poco precavido en esa información, y esperemos que se resuelve con el tiempo. Por ejemplo, con Gustavo Caballero se está negociando para renovar, ¿verdad? Él es uno de los que hoy podríamos ponerlo en duda. No sé si hay algún ofrecimiento formal por él, pero bueno, sé que la plaza de la Asociación Paraguaya de Fútbol ha logrado imponerse en muy buena forma y hoy está exportando futbolistas directamente, y eso para mí es un valor agregado que tiene nuestra liga. Así que sabemos que cualquier futbolista que está convocado a una selección y que pudo haber destacado empieza a estar en la mira de muchas instituciones. He recibido llamados de scouting de muchos clubes de Sudamérica consultando por futbolistas de la liga, así que y también hubo de Europa. Entonces son cuestiones de que eso no lo sabemos, y más que nada cuando te transformás en un país exportador directo, uno no sabe hasta cuándo lo va a tener a los futbolistas. ¿Cómo haces con el caso Kili Rojas, Víctor Bernay? Bueno, Kili está trabajando a la par de los demás arqueros. Sabemos que necesitamos de la competitividad para la elección del que consideramos que reúne la mayor cantidad de características que deseamos para el puesto. Nadie tiene asegurado ni garantizado la titularidad, y es lo único que le podemos fallar nosotros los entrenadores, en no colmar las expectativas de minutos que puedan tener previsto cada futbolista, porque se eligen 11 solamente para el inicio y 12 para los recambios. Pero siempre considero que la competitividad sana le da herramienta al entrenador para poder elegir el que considere que mejor está capacitado para un determinado puesto o para un determinado partido en especial. Víctor, mirando el plantel que tenés y cómo cerraste la apertura, ¿crees que da como para pelear con los candidatos mirando el título, o más bien siendo realistas ustedes se plantean otro tipo de objetivos al iniciar el torneo de clausura? Y me refiero obviamente a clasificación a Copa Libertadores. El fútbol debe partir por la creencia, y a partir de la creencia intentar expresar el máximo potencial primero individual de cada jugador y después en forma colectiva como equipo. Y siempre lo que uno debe plantearse es buscar estar en lo más alto posible. Intentaremos desde esa visión, desde esa óptica, poder posicionarnos entre los clubes de arriba, y después el tiempo dirá y el desarrollo del torneo dirá. Yo siempre digo que el torneo tiene 3 momentos: la etapa de inicio, en donde todos mantenemos las expectativas vigentes; la etapa de desarrollo, en donde nos va acomodando en dónde estamos y para qué estamos; y la parte de finalización o cierre del mismo para consolidar los objetivos planteados o replanteados. Esperemos estar en esta última etapa peleando los primeros lugares, porque el deseo de siempre es ser protagonista, y a partir del protagonismo intentar crecer y estar en lo más alto posible. Lo último, ¿ya tenés amistosos confirmados? Sí, ya cerramos los amistosos. El día 6, sábado 6, lo haremos con Guaraní, y el sábado 13 con Tacuarí. Así que vamos a ir buscando el estado de forma deportiva en esos 2 juegos, y no somos partidarios de poder por ahí poner alguno en 3 semanas, porque nos gusta trabajar la semana completa, así que los postulamos a los 2 amistosos programados para el día sábado. Gracias por el tiempo como siempre, Víctor.
No, gracias a ustedes, un abrazo enorme y bueno, un abrazo muy fuerte para Arturo, a quien respeto mucho. Gracias, Víctor. Así, Víctor Bernay, entrenador de Nacional, ya con amistosos confirmados, Guaraní y Tacuarembó, 6 y 13 de julio. Tiene todo en la planificación y esperando refuerzos, porque hizo el pedido 4 puestos específicos para completar su plantel de cara al torneo clausura. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Entre Alfaro y Salazar? Si tenés que elegir. No, Salazar. Sí, Salazar. Sí, Pero mira que Alfaro el hermano. Alfaro el lateral derecho. Sí. Apareció bien, apareció bien. Metió un golazo en la última parte, pero comenzó a aparecer. No, tiene más oficio Salazar, Carlos. Pero es para competencia, va a ver quién. Sí, competir. En principio de la experiencia de Salazar. Sí. No. Alfaro jugó mucho en reserva este torneo, apareció sobre el final, pero... Igual encontró una solución, me parece, con el hermano No Alfaro. tiene más técnica. No es técnico el jugador. Pero yo lo noto medio Salazar no sabe cruzar. Salazar no sabe cruzar. Sí, yo lo noto blandito. Salazar es voluntad. Es voluntad, sí. No cruza, nada. Pero tiene oficio. Sí, Salazar tiene actitud. Como que marca presencia en el fondo. El Faro lo noté medio... No. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque es una defensa bien preparada. Roby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Y el presidente de Independiente RD le quiere a Iván Villalba. El central que estaba en Luqueño. ¿Y va a ir? Y vamos a confirmar porque él venía siendo titular. Él es la dupla titular. Aguilar y Iván Villalba, y los dos también son los que arrancan el Luqueño. Después José Leguizamón, Alexis Villalba eran las otras opciones. También retuiteé que Jorge Ortega deja el toma ya, por eso no jugó la Copa. Bolivia. Sí, jugó Copa Sudamericana. Que está desligándose Jorge Ortega del fútbol boliviano. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Como la marca más elegida del año, disfrutemos todos los días de Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales, @ el ahorrazo supermayorista. Porque papá tiene un lugar especial en los corazones. La Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria. 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. El plantel más costoso, el de Brasil. Sí, seguramente. Sí, por inicio, por todos los jugadores brasileños, tiene una altísima cotización, por encima del futbolista argentino. Envió esto Cantero, no lo encuentro ahora, porque estamos con eso hoy, pues estaba viendo toda la repercusión que está teniendo. El jugador más caro, Vinicius. Sí, y el paraguayo Enciso. Valverde Sí. segundo. Bueno, el paraguayo es el principal, Enciso. ¿Qué valor tiene? 22 millones. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además, hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Valimí. Acceso sur casi perpetuo socorro Niembu. Inicios 180 millones. Sí, y después 110 millones Lautaro Martínez. Sí, Lautaro en Argentina. Valverde, tercera posición, 100 millones. Luis Díaz, el colombiano, 75 millones. Después aparece Caicedo, el ecuatoriano que está 75 millones. Que pagaron más de 100 por él, pero Davis, bajó. 50 millones. Davis, el canadiense. Sí. Después tenés, David. Después tenés Santiago Jiménez, de México, 45. Pulisic, norteamericano, 32. Después tenés 22 Enciso y Maripán 10 de Chile, Maripán.
Pues yo creo que acá falta más. Ya como salta y baja tanto. Claro, esa es la escala ya de cada selección, su referente. Entonces hace una escala. El más caro de su país. Sí, país por país. Y él ya hace una escala. En diciembre se disputará la 7ª fecha y Sago y el lado opuesto es Bolivia, el menor costo. Gabriel Sotomayor, 800.000 euros. Después lo demás es ya el todo mejor. El menor. Claro, el mejor de Bolivia, pero el menor. ¿Nosotros a quién le ganamos? ¿A Bolivia, Venezuela? Le ganamos Paraguay. A Chile. Maripam, 10 millones. No, pero en conjunto, digo. En conjunto tengo que ver, porque este es el individual. No estamos séptimo, octavo seguro. Sí, en el global. Sí, con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con Ecuador no competimos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa. Por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Petrobras, calidad internacional en tu camino. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Agustín Malvestiti, el colega argentino, discúlpame si me equivoqué en el apellido. ¿Cómo te va, Agustín? Todo bien, no, está bien, Malvestiti, perfecto, ¿cómo suena? Muchísimas gracias, entonces mi error no fue tan grande en la pronunciación. Agustín, contanos esto que surgió la información, ¿qué podría ser? Te consultamos, que Fernando Cardoso de Olimpia podría ir a Newell's y que incluso Olimpia podría quedarse con un 20-30% del porcentaje del jugador. Sí, bueno, así es. Newell's está a la espera, obviamente, de tener la respuesta por parte de Olimpia, pero bueno, es claro el interés que tiene Newell's sobre Fernando Cardoso. Newell's está en la búsqueda de este mercado de pases que inició hace muy poquito, de un volante ofensivo, un jugador de esas características, cuando uno consultaba es un extremo delantero, pero que en el último tiempo ha jugado mucho por el lado derecho, y que bueno, es el puesto que busca Newell's. Newell's busca algún volante ofensivo, especie de delantero que pueda llegar a zona de finalización, algo que le ha costado mucho a Newell's en el último tiempo, pero bueno, en eso aparece Cardoso, uno de los jugadores que desde Newell's entienden que tiene gran proyección, el tema de la selección, el tema de la edad, y bueno, están a la espera de poder tener una respuesta por parte de Olimpia sobre la oferta que realizaron, que no hay números, obviamente cuando uno consulta marcan mucho hermetismo con respecto a eso, por miedo a que se den algunos números y que obviamente algunos equipos estén a la expectativa de lo que sucede y que se caiga la operación, y por eso lo único que tenemos concreto es que hubo una oferta formal para comprar un porcentaje del pase, y bueno, todavía no han tenido respuesta sobre eso. Sí, que el contacto existió, que la pregunta estaba hecha referente a esto que te estamos preguntando y que Olimpia conoce, y que Olimpia se quedaría con un 20-30 en caso que se dé. Te pregunto, Agustín, ¿cómo está administrativa el Newell's hoy para invertir? La pregunta a lo que Olimpia pretende y puede aceptar Newell's. Sí, bueno, mirá, el torneo pasado esta misma pregunta hacían desde Uruguay, porque cuando Newell's fue a buscar al 9, al Colo Juan Ignacio Ramírez, Newell's había ofrecido $4 millones, y desde Uruguay marcaban que Newell's no era un equipo fiable, que Newell's no era de pagar. Bueno, hubo ahí algunas discusiones y bueno, terminaron acordando, porque desde Newell's lo que no entendían es por qué tenían ese concepto de ellos cuando en el fútbol argentino Newell's no tiene deudas con equipos, no ha sido inhibido como si equipos grandes y de renombre
catalogado entre los 5 grandes del fútbol argentino, y bueno, Newell's obviamente está a la espera de poder vender a alguien en este mercado de pases, alguno de los jugadores ofensivos, o también en la defensa tiene ahí apuntado a 4 o 5 jugadores a vender. Obviamente necesita una venta, pero bueno, esto lo toma como una inversión sabiendo lo que puede dar el jugador y que bueno, el día de mañana se puede revalorizar. Agustín, Germán te saluda. El caso de Fernando Cardoso, si se da, ¿depende de que Newell's venda para incorporarlo o lo puede incorporar sin vender? Para entenderte un poquito mejor, como recién hablabas que tenía jugadores para vender Newell's. No, a ver, Germán, ¿cómo estás? A ver, Newell's quiere vender por el hecho de tener una espalda en el mercado de pases, pero como Newell's sabe que esos jugadores pueden tener salida en este momento, por eso hace estas ofertas por jugadores, en este caso por Fernando. Newell's también prepara para este mercado una oferta por un zaguero con experiencia del fútbol argentino, y bueno, obviamente sabiendo que tiene que vender a algún jugador, pero haciendo el esfuerzo para no tener que esperar que esos jugadores salgan, sabiendo cómo son las transferencias, cómo son las negociaciones, y poder ya ir actuando para que no lo agarre a contratiempo y que el técnico que inicia ahora el día lunes la pretemporada ya pueda empezar a tener un panorama más claro. Agustín, ¿el pedido de Cardoso viene del lado del Gallego Méndez o de la comisión directiva de Newell's? No, viene del lado de la dirección deportiva de Newell's. Newell's está trabajando Ariel Michalousos, que es que sería la especie de manager del equipo. Es entre él y la comisión directiva los que van a elegir a los jugadores, obviamente consensuado con el entrenador, que va a ser el Gallego Méndez, que ya está en la ciudad de Rosario y que seguramente en las próximas horas o más temprano que tarde va a ser anunciado como nuevo entrenador de Newell's. Pero a ver, es consensuado con el entrenador, pero los jugadores los baja Ariel Michalousos y la comisión directiva de Newell's. Agustín, ¿y de Gustavo Velázquez qué saben? Porque ahora se perfila para incluso ser titular en la Copa América con la selección paraguaya, pero desde el punto de vista contractual, si Newell's tiene porcentaje del pase, porque te comento, semanas atrás también sonó aquí que podría jugar en Libertad, por ejemplo. ¿Qué saben sobre él? Sí, bueno, Gustavo Velázquez fue un dolor de cabeza a principio de año, porque cuando comenzó la pretemporada se había puesto firme él y la gente que lo representan para saldar una deuda que había con el jugador. Newell's lo compró hace ya más de un año. Recordemos que Gustavo Velázquez llegó en 2022 a Newell's cuando Sanguinetti era el entrenador, tuvo un gran torneo y bueno, después siguió con Gabriel Heinze, con Mauricio Larriera, pero a principio de año debía resolver eso Newell's, una deuda que tenía con el jugador. Y es más, tengo entendido que también había sonado, él había dado una declaración en la cual mencionaba que le gustaría volver a Cerro Porteño a principio de año, pero bueno, se pudo resolver eso, el jugador está contento, está cómodo en Newell's y además le termina llegando esta citación a la Copa América y bueno, también sus primeros partidos con la selección guaraní en uno de los mejores momentos de su carrera y ya habiendo pasado los 30 años. Según lo que marcan desde Newell's, el jugador está cómodo, ya se pudo saldar la deuda que había con él, pero lo que sí está claro es que va a haber equipos que estarán interesados en el paraguayo. Ahora lo último, y volviendo a lo primero, parece un juego de palabras. Agustín, ¿vos crees que lo de Cardoso va a progresar, Fernando? Mirá, yo lo sé cómo está Olimpia con respecto a lo económico. Va a depender de eso también, de la decisión que tomen desde Olimpia. Yo lo que sí sé es que Newell's va a ir a full por el jugador y que obviamente en esta relación hay dos partes. Newell's quiere ir a fondo por el paraguayo y bueno, va a depender también de Olimpia si decide aceptar la propuesta y analizar obviamente en lo económico y en lo deportivo si eso termina pesando para que el jugador pueda salir. Habrá que ver qué deciden desde allí. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, valoramos mucho la atención, gracias. Dale, abrazo grande para todos y a disposición, que estén bien. Gracias, Agustín Malvestiti, el colega argentino, reconoció a Newell's y lo de Cardoso. Hasta el 23 de junio, descuentos increíbles al contado hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jan de calidad superior. Te esperamos en Boyán y Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Velázquez, ¿y quién más fue el tema abordado hoy con el colega? Fernando Cardoso. Velázquez y... Sí.
¿Dos? Son los dos temas Los dos. que tocamos. ¿Sí? La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, Mayor Rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el Naranja, Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas. Calidad Fapasa. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Un miércoles más comunicándome contigo y con todos los oyentes para anunciar nuestros descuentos reales que tenemos en Farmacias Catedral todos los miércoles con hasta 50% de descuento, siempre con todos los medios de pago y siempre en todos nuestros canales de venta. Hoy ya estamos llegando prácticamente hacia fin de mes, estamos estirando ya un poquitito lo que queda de este mes, pero Farmacias Catedral llega hoy a cortar la semana con descuentos increíbles y por sobre todo en todas las categorías. Si hoy está necesitando reponer sus vitaminas y suplementos, lo tenemos con descuentos reales hoy. También tenemos nuestro sector de cuidado del bebé, por ejemplo, los pañales también lo tenemos hoy con descuentos reales. Tenemos también nuestro sector de cuidado personal, nuestro sector de dermocosmética, nuestro sector de perfumería, todas las categorías que tiene Farmacias Catedral hoy ingresan con descuentos reales y como les mencioné, sobre todo siempre con todos los medios de pago. Y hablamos con 50% de descuentos, es así, cuando estamos hablando de los descuentos, y está diciendo vos con los medios de pago. Podés llamar, podés consultar al WhatsApp, en la página web, te informás de todo con Catedralis. Así mismísimo, esto aplica con todos los medios de pago, también en todos los canales de venta, ya sea si no pueden ir hoy a alguna de nuestras sucursales a nivel país, pueden llamarnos al servicio del delivery que es el 627-7000 la central, y también nuestro WhatsApp central que es el 0982-927-610, e ingresar a nuestra página web farmaciacatedral.com.py. También les invito, aparte de aprovechar los descuentos reales del día de hoy, también a seguir participando de nuestra promoción por mamá y papá, que esto culmina el 30 de junio y el 1 de julio realizamos el sorteo. Quedan pendientes todavía los premios en efectivo, las estadías, vales de compra en Erimar, vales de compra en Inverfin y varios premios más que tenemos disponibles para el sorteo. Entonces le invitamos todos a aprovechar hoy los descuentos reales y también en la acumulación de cupones. Muchísimas gracias, Alicia, con los descuentos reales aprovechemos en Catedral como siempre. Gracias, Alicia, muy amable. Muchas gracias también a ustedes por el espacio, que tengan un buen resto de jornada. Gracias, muy amable. ¿Visto el Tata Martino le puso a Uruguay y Colombia? ¿Qué es lo que pasó? Ustedes no ven, no saben. Ustedes no saben, no tienen idea, no. Así es la vida, pues. Lo puso como candidato. No, y está bien. Le preguntaron, exceptuando a Argentina, y le puso a Colombia, le puso a Uruguay, le puso a Colombia, le puso a Uruguay, el Tata Martino. Pero que no lo ponga a Argentina, no, a mí no me sorprende. ¿Qué? No me sorprende que el Tata pero el Tata no lo pone por argentino, ¿se entiende, no? Sí, por eso. Y ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te hizo el Tata vos? No, a mí nada. Al contrario, sin ídolo y de Newell. ¿Y después qué es lo que pasa? No, por otra cosa. Cuando dirigió Argentina, él no salió de la mejor manera. Y no estaba todo. El día en que hable, el día en que, ¿sabes lo mejor que tuvo el nuevo técnico y este Tapia que fue muy cuestionada? Romper el chonguismo. Al Tata le costó muchísimo dirigir. El problema es que la etapa del Tata era muy difícil, no había plata, no había nada. Hubo un momento que tuvo que poner la tarjeta para salir del hotel, terrible, y estamos hablando de la selección argentina, fue agotador. Lo mismo que la gente le critica lo de Barcelona, pero nadie dice que Barcelona necesitaba comprar y que no podía comprar. Tal es el caso que cuando el Tata se va, traen arqueros, traen centrales, compraron... no querían. No, pero por ahí ya el tema financiero se habilitó. Ahí le traen al arquero Stegen, Marté, todo. Pero cuando él estaba no tenía plantel. Y además se le lesionó algunos partidos meses. Ahora, si era problema del entrenador, ¿para qué trajeron tanto refuerzo? Es lo mismo que ahora con Xavi. Salió campeón de la liga, pero si nos refuerza, pues Madrid creció tanto, y acá hay que ver lo que dijo Mourinho cuando llegó al Real Madrid: necesito más de un año porque hoy la diferencia entre Barcelona y Real, que no le gustó a los madridistas, hay un 5-0, tal el caso que después terminan perdiendo 5-0, ¿entendés? Pero hoy el Real Madrid sacó ventaja. Lejos.
Tokio te invita a ponerte la 10 comprando una Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Francisco López, que viene para acá, pues ahora es comunicador social. Y nos dice Francisco que... Francisco dice que también dijo Alfaro Colombia. Y ese va a ser un gran peso para Colombia. Que lo pongan como favorito, como que está mejor que Brasil. Y el día que Brasil despegue, porque está estos jugadores que tiene, 2 o 3 nomás, en 2 o 3 jugaditas. ¿Qué es lo que te pasa? Son buenos. Son buenos, hay que ¿Quién? dar. ¿El brasileño? Claro. Le falta el 9 y el volante. Brasil. ¿Por qué no te vas a Radio Globo? Va a trabajar. Perapo, ¿no quieres trabajar en Radio Globo? Vos que sos tan bueno, Messi. Andá en Radio Globo y dice, yo soy el psico de la consola. Andá de poner ese que pone un globo en la transmisión. Le hacen gol a Paraguay y ellos ponen en Brasil. Andá ahí, Gustavito. Lo del Tata, que habló para un medio en los Estados Unidos. Una muy linda competencia, se van a jugar con estadios colmados, hay por ahí, a diferencia de otras Copas América, hay varias selecciones por fuera de Argentina y de Brasil que vienen muy bien, con mucho potencial y dispuestos a pelear el título, así que me parece que va a estar linda. Sí. Atacando a Argentina, ¿qué equipo o qué selección ves como favorita para llegar a la final? Me inclinaría por Uruguay y Colombia. Muy linda la Copa y sobre... Uruguay y Colombia. Sacando a Argentina la pregunta. Sacando a Argentina y Brasil. No, Argentina no es la pregunta. No, la pregunta segunda sí, pero de entrada dice sacando a Argentina y Brasil. Argentina primero sí todo. Argentina y Brasil. Una cosa para ir considerando, porque a veces te ayuda también el cuadro en el cual cayeron. Argentina está del lado, en teoría, cómodo. Porque... O sea, ¿quiere decir que se lo acomodaron para Argentina? No, le salió fácil, tuvo suerte. Pero, por ejemplo, Brasil, Colombia, Uruguay... El único que acomodó fue Grondona en el Mundial 2014. No, yo no tengo prueba, Carlos. No tengo prueba. Contó Julio en todos lados. Pasa que... contó Grondona contó, no es que no contó... No escuché. Voy a decir algo que pienso. Si, por ejemplo, a Brasil le salía al lado fácil el calendario, los argentinos iban a estar llorando desde diciembre hasta ahora. Para nada. Pero a Argentina le tocó de suerte, a veces de suerte. No, pero vos tenés que entender, hoy Brasil... Ahora está del otro lado. Para jugar a favor. Hoy Brasil para el argentino no existe. Se pueden encontrar en la final. No, está bien, pero no existe. Eso ya quedaron atrás. O sea, hoy Brasil se preocupa más de Argentina que Argentina y Brasil. ¿Entendelo? No sé si tanto, pero bueno, está bien. No, es así, pero uno ve, no es el punto habla, que discuto ahora, sino la facilidad del cuadro. Espera un ratito. Argentina salió del lado más cómodo. Espera un ratito, Víctor Villalba. Si yo te pongo para elegir Brasil-Argentina, toda la vida Brasil, pero ahora no hay fútbol ese. Es que yo quiero decir cómo salió el cuadro. No le hizo la pregunta todavía usted. Es que todavía no. Y ya respondió antes que usted le... No, pero yo estoy hablando de otra cosa ahora. Argentina, porque a veces hay que considerar eso, a veces tener suerte es bueno también. Argentina, en teoría, juega ante el segundo del grupo B, y el grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica, ahí no hay un cuco. Pero, por ejemplo, Brasil, Colombia y Uruguay sí o sí se tienen que matar entre ellos para llegar a la final. Pero si son buenos lo tienen que ganar. Se encuentran por el camino. Es que yo no discuto eso, Germán. Para mí no es fácil. ¿Se tienen que encontrar en cuarto o octavo? O pueden llegar a semifinales. ¿Paraguay de qué lado estamos? Del lado difícil. Paraguay por ahí tiene que matarse con Uruguay, por ejemplo. Le hago una pregunta. Vamos a hacer silogismo, Víctor Villalba, vos que soy millennial. Atendé bien mi pregunta. No, después puede pasar cualquier cosa, puede ser la final Jamaica, Panamá y no te vayan, pero a veces puede haber no te vayan a apurar, hacen silogismo. Si tu vida es un silogismo, aplica silogismo en tu respuesta. ¿Qué? Y si este le ganó, este termina con este. Así es un silogismo. Espera un ratito. Si yo te pregunto a ¿vos crees que Colombia puede ganar la Copa América hoy? No. Bueno. Para mí Argentina o Brasil. Bueno, de Brasil, ahí no muy sale bien. el campeón. Vamos a suponer que comience, que Paraguay pierda con Colombia. Sí. Todo silogismo. Sí. Y Paraguay le gane a Brasil. ¿Para vos quién es mejor? Paraguay. Si vos haces pues el silogismo. Claro, se llama, buscáis qué significa silogismo. Comparo este con este y saco mi deducción. ¿Vos me entendiste, Germán? Sí.
Si hace Colombia si le gana a Paraguay y es Paraguay a un tipo de Brasil, razón- quiere decir que Paraguay es Razón Brasil. brillante, enseñarle a Es la un tipo de audiencia. razonamiento deductivo. Claro. Parte de la lógica. de Claro, origen es griego. lógico. Pero vos haces un silogismo. Me estoy comentando de a poco. Vamos a la primera rueda. Espera, Gustavito, carajo. Es que yo hago un cálculo de. Pero cálculo la bola. del cuadro Vamos, nomás. cálculos y silogismos son lo mismo. Aparece dentro de tú lo que vos querés puede darse. Y después si se dan resultados. ¿Se entendió mi pregunta? ¿Entendiste, hermano? Clarito. Vos que estás concentrado. Si Paraguay pierde con Colombia, Paraguay le gana a Brasil. ¿Cuál de los dos es para vos? Si vos dijiste que Brasil es. Paraguay perdió con Colombia. Sí. Y vos vas a decir, sí, estaba dentro del presupuesto. Sí. Y ocurre que Paraguay le gana a Brasil. Cambia todo, ese fue el silogismo del fútbol, ¿entendés, Germán? Sí. Pero no me voy a poner, cállate, gusta, y tú me quiero poner más nervioso. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Con cubiertas como hotel, manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Podrás reírse, Vito, ¿Cómo Paraguay le va a ganar a Brasil? Reítela entonces. Quiero apuntar nomás algo para reforzar mi teoría de la dificultad en lo lógico. Después puede haber resultados. Bueno, habla, Germán. Por ejemplo, Uruguay. Para mí Uruguay candidato a ganar el grupo C. Sí. Y Uruguay sí o sí en cuarto de final tendrá que agarrar a Brasil o Colombia si nos guiamos por la lógica. O Paraguay. Podemos incluir a Paraguay. Empatar con Colombia, empatar con Brasil, estás adentro. ¿Por qué lo que eliminas? Sí. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Y ese pues, entonces, si vos empatás en el silogismo, vas a decir, cuando pasaste, si esperan silogismo, si vos decís, no gana, Colombia no le gana a Paraguay, Brasil no le gana a Paraguay, Paraguay pasa, vos en tu silogismo vas a decir, cuando perdiste, si es que perdés, la puta. Quiere decir que somos, ¿cómo empatamos con este y perdimos con este, si en la otra era inferior? ¿Se entendió? Si sos silogista, pensaba así. Brillante. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Dante Panzeri le comparó a Paraguay con Saltemo, equipo de segunda división, cuando le ganó a Argentina 3-2. Baciano Roja hizo gol de Frondizi, va solo que Frondizi en la isla Martín García. Le gana. Bueno, mandemos. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Bueno, vení, Francisco López, sentado acá a hablar y después ves tu designación, porque estoy de pocas pulgas hoy. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Son todos astrólogos ellos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué tal? Bien, Colombia finalista. No vaya a gritar. No hace falta Saludá que primero, grite. Francisco. Bien, hola a todos. Colombia finalista, para mí. De entrada te digo. ¿Vos le preguntaste? No, ya que están hablando, y Argentina parece que... ¿Qué vas a pagar porque no llega a Colombia? Porque si no, pues Claro, un chiste. exacto, Que te duela algo. pago. Que te duela Y si algo. Colombia no gana, Vamos a pagamos una cena nosotros. de estilo Gambo. No, yo no dije nada. Vos venís acá No, yo te a digo. atropellar. Atropellar como ¿Por qué yo tengo toro que- de estancia, tranquilo. ¿Por qué yo tengo que apostar Vamos contigo? con Teja, porque tenemos de la Teja. No, si vos ganás, Colombia tenés razón. finalista, dije, Espera, no diga mejor. bueno, campeón, Colombia si campeón. Vos decís de entrada. campeón dijo. No, espera, Finalista, él viene de entrada finalista, Colombia. Llegó Francisco finalista. Bueno, si se da eso, vos ya ganaste. Claro. Ya ganaste, no es material el tema, pero si venís, estamos 4 acá hablando y decís Colombia, entonces si no acertás tenés que pagar algo. Yo te voy a decir Sí, una bocadito, cosa. vamos, No te vayas a enloquecer con Colombia. No te vayas a enloquecer con Colombia. No, toma como vos quieras. Yo no estoy menospreciando el fútbol colombiano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No se enloquezcan con Argentina, nada. ¿Y quién se enloqueció? ¿Quién se con enloqueció? Argentina? No, digo nomás. ¿Qué es lo que te la- pasa? Argentina. Nadie pone ¿Qué es lo que te Argentina, pasa a ni vos? acá ni en ningún ¿Qué es lado. lo que te no ocurre a vos? repite. ¿Qué? No repite. No repite campeonato. ¿Qué es lo que le pasa? No a vos? sé, vino ensañado Puede- con Argentina. Lo veo como finalista también. Te Argentina. peleaste con Bueno, Colombia. entonces para vos Argentina, Colombia la final y gana Colombia.
No, no. Ah, pero ahí no te puedo si Argentina llega a la Pero final, recién dijiste no te lo quejas con Argentina. Vamos a ponernos de acuerdo. Recién dijiste Con Bolivia, no. endereza un poco tu sacarle bien. No, porque me pone nervioso. Pero no hace falta que te pongas nervioso a vos. Ya al llegar a la final, Argentina te volvés, vos sos nacionalizado paraguayo. Ya al llegar a la Sacale vuelta te hiciste paraguayo. al llegar a la final, Argentina es un mérito. Porque para mí, yo lo pienso así. Y vos ya lo estás poniendo en la final, Argentina. No puedo ser se cae como muy bueno. ¿Y por qué Argentina no va a la final? Yo tengo mis dudas. Pero Pancho dijo, Argentina llega a la final. Argentina no va a jugar la final. Yo no afirmo. Argentina y Colombia. Yo no afirmo. Y el grupo B, México, Venezuela, Ecuador, Jamaica. ¿Y el otro? Eso le toca. Y Perú, Chile, Canadá con Argentina. Tiene un cuadro un poquito más accesible. Tiene que todo cumplir. fácil, Víctor. No, todo pero fácil. tiene que cumplir. Es que ahí el fútbol no resultados es fácil, son lógicos, Víctor. Germán. El fútbol no tiene lógica, no Pero tiene silogismo, si no no gana es fácil. Argentina, Las tres cosas. Si no gana el grupo sería una sorpresa. ¿No te imaginabas que hoy Albania iba a hacer ese partido Pero Croacia está en baja. Albania. Croacia está en baja. Parecen criaturas, amigos, gritando. ¿Quiénes son los Albania cuatro no está bien. Pepe grita. Me pone nervioso este Minel. Vamos los cuatro semifinalistas. Para mí, Argentina del grupo A va a llegar. Después el que gane ahí entre Brasil, el otro, que para mí. Y ahí México, Colombia, Uruguay tienen que matarse entre sí. ¿Y bueno, y quién para vos? ¿Quién? Y yo lo veo Uruguay en esta instancia. Uruguay, Brasil. ¿Y el cuarto tengo mi duda porque ahí para mí puede ser Chile el que pueda meterse. ¿Colombia? Yo veo así, Argentina, Chile primero, segundo. Ahí México, Venezuela, eso cualquier cosa puede pasar. Y en mi cálculo lógico Estados Unidos queda fuera ante Brasil. En mi cálculo. Brasil, Estados Unidos y Colombia, Uruguay. Se matan entre ellos. Según mi razonamiento. Estados Unidos está en el grupo de Uruguay. Sí, y Estados Unidos para mí, después cualquier cosa puede pasar. No, está bien. Estados Unidos segundo se elimina ante Brasil. Dice el doctor Palomino que es colombiano. Colombia debe intencionalmente recordar lo que pasó en el Mundial de Estados Unidos. Claro, que llegó como gran favorito. Fue como un favorito después de ganarle 5-0 a Argentina y quedó eliminada en primera vuelta. Y eso es lo que yo digo, mi querido doctor Palomino. Es lo que yo digo. Un colombiano me dijo a mí en una mesa, lo peor nos tragamos el 5-0 contra Argentina. Y ahí nos creíamos que somos los mejores del mundo. Y bueno, pero a Colombia, el logro más importante que tuvieron fue eso. En Copa América ellos tienen malos recuerdos. Aquí en Paraguay ellos golearon a Argentina y después Chile le eliminó en cuarto de final. Uruguay, Brasil. Y esto es lo mismo que dice Roberto Roca, hacerle acordar a Pancho lo que ocurrió en Colombia en el Mundial del 94. En el tercero dice... Yo igual voy con... Creo que... Igual le tiró una ficha a Colombia. Sí. Está muy fuerte. Espera un ratito. Muy fuerte. Ayer viniste vos. Pero comprá bocaditos buenos, no esos baratitos que se le trae. Vamos a comer bocaditos. Ayer viniste vos acá. Como todos los días. Sí. Y dijiste orondamente, de memoria al equipo colombiano. Sí. Hiciste gestos que me dieron porque dijiste en el arco Camilo Vargas. y la línea de 4 y después 3 volantes, uno acá, otro acá y acá. Si fuera así, vos me entendés, te estás arriesgando mucho. Yo no digo que Colombia no sea más que Paraguay, no soy ningún tontito. Colombia es superior a Paraguay. Sí. Colombia es inferior a Brasil. Contra Costa Rica hay que ver. Que sea más precavido. No, eso hacer tu vida lo que se te canta la bola. Perdón, me salió del alma. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Se avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo Te total. voy a decir la experiencia que nos quieren que hable, pero te voy a decir ya. No voy a decir nada. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando Él jugó el partido. Sí. Él jugó el partido. Sí. Hizo el gol en el Campín de Bogotá en el 77. No, Hugo, mi hermano. Hugo, tu hermano, perdón. No, Carlitos Jara hizo el gol. Carlitos Jara en el 77. Sí, que Brandao era el técnico de Brasil. Brandao. Sí, Brandao. ¿Qué dijo el jugador? Brandao está loco, le buscó a John Saldaña para hablar. Pablo Isidoro pasó frente a nosotros. ¿Vos te imaginas? Y especialmente para los jóvenes de mi patria, que los brasileños fueron a jugar al Campín. Colombia. Este fue el resultado. 0-0. 0-0. Paraguay creo que 15 días porque estamos en Colombia. Sí. Gol y Paraguay le gana a Colombia 1-0. En Bogotá. Vinimos acá. Teníamos que ganar 2 del local y estábamos Vos clasificados. seguido, sigo yo.
No, sí, usted que cuenta mejor. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿No te imaginas, Francisco, la vida de los resultados como son? Claro. La vida, lo que vos no crees se puede dar. Claro. Así nomás. Sí, Venezuela no ganó acá un los partido. pronósticos y los Giorgio Armas de hoy. Por eso es tan lindo el fútbol. Pero hay resultados que son más razonables que otros. Cuidado con Costa Rica. A Costa Rica no le damos. Yo mismo me jugué pero vos no podés saber a quién le va a restar punto Costa Rica después. Sí. Después de complicar si dice Carlos Quise, otro astrólogo, Eso acaba de decir. Y vos dijiste, ¿qué es lo que me mira? dije? Que va, se empata con Brasil y se empata con Colombia. Con Colombia, digo o no digo. Sí, lo mismo. Esperá. A ver, vos no estás actualizado a eso. Paraguay pierde con Colombia, dijiste vos. No, yo no dije eso. Paraguay puede. Vamos a suponer, dijiste. Supone. Y bueno, su yo también posición. supongo. Esperá un ratito. Es más factible que Paraguay pierda con Colombia. No es expresión de deseo. Claro. Es Qué mesa de poca fe. En los papeles previos. Y ojalá me cañe en la boca. Porque es así la verdad. Ojalá Y que haya dedicatoria y demás. Este viejo de mierda que dijo, seguimos. Pero así no tan vulgar, ¿no? el oído quiere escuchar lo que vos querés escuchar. Este es terrible. No podemos comenzar a creer que tocamos fondo y que vamos a cambiar. ¿Quieres que me engañe a mí mismo si la selección juega como la mierda? Hoy, ¿qué es lo que vos me mirás? No, yo comparto. El fútbol es imprevisible. Hoy, yo entiendo. En el fútbol cambia pero todo un resultado. resultado. ¿Querés que yo sea populista? No. Ya poner parche querida, somos tu esperanza. Jugamos como los dioses. Qué bien jugamos. ¿Vos qué te reís? ¿Alguna vez van a despertar? Siempre erguida, alegres vamos en pos de tu Pero en nuestra realidad es que hoy en la previa, ojalá me equivoque, en la previa es lo que grafica la situación. Sí. Es lo que describe la situación. Porque este equipo viene mal. Y ojalá se recupere, haya dedicatoria, se cotiza mejor el fútbol paraguayo, de esta manera que la selección cumpla. Sí. Pero ¿cómo nos ven los colombianos a nosotros hoy? ¿Cómo nos ven los brasileños hoy? ¿Y cómo nos ve Costa Rica hoy? Sí, hasta Costa Rica ve el partido con Paraguay como una buena posibilidad para sumar. Ojalá me equivoque, te estoy contando una anécdota de Paraguay. No, claro. Lo que pasa nosotros es que cuando jugábamos, nosotros los últimos dos partidos que Costa Rica enfrentó a Panamá por el torneo de naciones que juegan eso, ¿sabes cuántos goles le hizo Panamá? 6 goles le hizo a Costa Rica. 3 en Panamá y 3 en Costa Rica. Bueno, pero lo que pasa es que también hay una situación con Colombia, por ejemplo, trasladando a Colombia. Cuando jugábamos antes con Colombia, yo recuerdo que decían, Colombia nos vamos a Asunción, ojo. Colombia ganó acá. Sí, pero ahora, hace época del 2000. Yo te hablo de los 90. Yo recuerdo que decían, pero no figuraba ir a fuga, y claro, no ni figuraba. Ecuador ni Colombia figuraba. El primero en aparecer fue Colombia y después apareció Ecuador. Y ahora, últimamente, en todos los partidos eliminatorios no ganó Colombia, sí, acá sí, pero que en algunos casos Paraguay ya estaba clasificado. Sí, entonces, entonces el jugador no llega en la concentración. El jugador, aunque vos quieras, no domina la mente. ¿Sabe dónde cambió Carlos? Que ahora ellos son los favoritos. Colombia, y sí, eso es un beneficio para el futbolista paraguayo. Cuando vos no sos candidato, Es un beneficio para Paraguay. De Colombia antes del 2000, Colombia no tenía ningún título. Y Ecuador no figuraba. Y no figuraban. Entonces, vos entrás con otro estado de ánimo en la previa. Vos te preparás distinto. Sabés que ese es el partido que tenés que ganar para seguir marcando una diferencia. Y ya entrás con otra confianza. Paraguay, guste o no guste, este grupo de jugadores, algunos buenos, otros malos, otros pésimos, lo que quiera. El otro día con Panamá tuvieron que haber tocado tierra, no pueden jugar tan mal, tiene que haber una reacción. Si no hay esa reacción, estamos liquidados para el mundial y todo. Entonces hay que esperanzarse en una reacción en grupo. Alguien tiene que sacudir. Alguien tiene que llevarle a Milei para que le haga el discurso. ¿A la Argentina? Sí. Milei le va a hacer un discurso, no importa. Milei le va a dar un discurso de la gran puta. No con sonrisita. Porque Peña si se va, pues se va a sonreír. Hola, ¿cómo te va? Se va a Sanchialti, Peña le va a un abrazo. Voy a terminar. Te cambio. Perdón, me salió. ¿Te puedo cambiar? Hay cosas, no será, Germán. ¿Por qué Milei
Y déjame la que yo piense lo que yo piense. ¿Y por qué no un José Saturnino Cardoso, un Toro Acuña? Estoy hablando de lo que yo creo. Sepa lo que es ese vestuario. Porque no quiero colega con colega. José Cardoso. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu. Líderes natos, 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Promociones y beneficios en automotor.com.py. Entonces, agarrar acá lo que dice con razón la responsabilidad de los muchachos, los jugadores. Hago una pregunta nomás a la mesa y no se pongan nerviosos, porque no te tienen que poner nerviosos. Es que usted nos pone nervioso a veces, Arturo, discúlpeme. Nos preocupamos por vos. Claro, eso, su salud, se pone todo rojo a veces. Y él es culpable. Sí, coincido. Entra, atropella todo, esto, que lo otro. Decía algo. Veniste tranquilo, porque hoy esto es poca púdame. Vos no estabas porque vos te voy a estar con reposo. Vino ayer, niño. Yo sí te muestro eso. Le preguntamos Paraguay. Era Lorenzo, el técnico de Colombia, vino. Colombia. Formamos así. Buenas tardes. Paraca. Buenas tardes, dice él. Colombia. En el arco. Todo con gesto. Ya tengo todo el equipo colombiano. ¡Colombia! Entra acá. Este acá se cruza con este y acá. Asenio todo es fácil. Y yo estoy con Carlos que dice, espera. La puta. Mando la grabación tuya o de los que creen que ya está afuera y le hago escuchar. Lo que yo dije también que le haga llegar a él. Porque yo dije, para que no vea que hago victimizar a vos. O víctima después. Y le digo, miren lo que dicen ustedes. Si yo soy Robert Harrison, Fernandito Ortiz saca todas las copias de todo lo que dijeron de la selección. Hace clipping. ¿Vale? Clipping. ¿Qué es? Clipping. Y ese es el trabajo que hace la gente de prensa que de todo lo que sale en los medios se encarga de recabar todo lo que se dice. No, pero yo sí soy clipping, lo que sea. Piti. ¿Qué podemos aprender nuevos términos? No sé. Clipping. Espera. Vamos a decir que vamos a recoger lo que se dijo. Y me voy al vestuario de Paraguay. Acá me tira el tenco. Y le digo, señoras, no porque no hay nadie. Señores, ¿ustedes saben lo que se dice de ustedes? Pues levantar uno. Yo no me importa un huevo, si no puedo otro. Le están dando con un caño. Le están sacando posibilidades. Viene a decir que no tiene esto. Y le pongo un baffle, un parlante, un speaker, ahora para ser moderno. Un speaker ante la baffle. Cállate vos, Gustavito. Le hago escuchar. Y ahí se van a... Si es que los comienzan a ruborizar, te tienen que dedicar. Eso es lo que dicen de ustedes. Acá están los recortes de los diarios que voy a agregar y le hago mostrar. Por si no saben. Esto en redes sociales. Y les muestro que el 90% dejó de creer en ustedes, 95%. Y le digo, ya depende de ustedes hacerle callar al 95%. Si yo soy APF, hago eso. Te tocas la fibra íntima. Me voy y les muestro todo. Y le digo, ¿qué es lo que pasa que lo quise? No, estoy escuchando atentamente y comparto. Y depende de ustedes. Ay, pero Rubín, ese viejo, ya está diciendo ese viejo, de acá lo quise, no sé cuánto que se dirigió. Y ese Víctor Villalba, ¿quién es ese Micaía atrevido? Y Francisco López que dijo en la mesa, y el niño no, el profeta, sí. Y Germán Cáfano, el paraguayo nacionalizado, sí. Vamos y nosotros nomás. A Curepibe. A Ricardo, él saluda a Ricardo. Y a todos los compañeros. Y Gustavito también. Gustavito tira. Gustavito tira, ese Gustavito que se queda el Messi. Y ocurre que yo le muestro. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Hoy sí vale el resultado, Arturo, hay que ganar. Entonces yo digo, y no digo ningún disparate, depende de ellos. Ahora, por ejemplo, yo te digo, ¿cómo Ramón Sosa no figura de titular? ¿Vos no le pusiste ayer? No. ¿Viste? No. Algo pasa en la mente, será. El jugador en el podio del mejor de los argentinos, cuyo pase rechazó 10, 15 millones, entonces le dio Ramón, que fue el único en la fotografía que estuvo serio. Sí. El único serio en la fotografía del avión fue Ramón, reconociendo que se está jugando mal. El resto... y le digo, Ramón, mostranos. Lo que acaba de decir es más importante que todo lo que diga antes. No, que la seriedad de Sosa, con referencia a la foto.
¿Por qué? Porque le agregaste un término que es fundamental. Dijiste, él está serio porque es el único que reconoce que se está jugando mal. Sí. Y los otros, jajaja, como si no Están en un cumple, sintieran, están en un como cumple. si no sintieran el mal momento que tienen. Y cierto, sí, Claro, por eso te digo, por eso Eso es lo que transmite la por foto. eso rescato. Por eso yo tengo no una gran esperanza, pero esperanza al fin. Lo mejor que te puede pasar en esta profesión, en el fútbol, es hacer que se equivoquen lo que opinan antes. Esa es la gran motivación que tengo. Da un placer que se equivoquen contigo. Porque el que decide en verdad no es ni el entrenador, sos vos mismo, el jugador. Por eso te digo, En es todos el los ámbitos mejor, de la vida, el En mejor todos los ámbitos de la desafío, vida. es el mejor desafío que pueden tener estos jugadores. Es Tapar instalar bocas. eso y decir, está. ¿Cuáles son los cánticos de los equipos cuando ganan algo? ¿A quién se lo dedican primero? ¿A quién se lo dedican? Se lo dedicamos a todo. A la prensa principal y pues a los dirigentes. Porque les toca, porque muchos lo usan, como decía Arturo. Miren lo que dicen ustedes. Pero hay que Miren lo que están llevarle, diciendo yo ustedes. llevo la grabación de todo. Y eso motiva. Y pasa así. Llevo la grabación Todo, un montón de de todo. selecciones mundiales. Pasa eso, se lo dedicamos a todo. Cuando Argentina gana la Copa Claro, América, te estoy diciendo. cantan en el vestuario, Todo. se lo dedicamos a los periodistas. Todo, los periodistas, todo, por supuesto, es así. Pero si va a ser así, Bienvenido si sea. vamos a ganar Bienvenido sea. América, clasificar. Que venga la dedicatoria. Que venga la dedicatoria, ¿sabes cómo? Dice el doctor Palomino, el favoritismo es una falacia que se le juega al ego. Que le juega al ego. Yo creo Que hablando de ego, eso es algo que hay que erradicar en el plantel. Que no sé cómo está. Digo, ahora mismo no sé cómo está. Digo de hace 5 meses atrás. Había mucha pelea de ego dentro del plantel. Que yo gané esto, que yo juego ¿Quién allá, dijo eso? que yo... ¿Quién dijo eso? Yo digo. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Había mucha pelea de ego. Ojalá se haya subsanado. ¿Y te contaron entonces? No, claro, más vale. No estoy tocando de oído, como decís vos. Gente del propio plantel te decía, ese luego tal cosa, ese luego hizo esto, ¿verdad? Entonces yo veía mucha división. Tiene que unirse el plantel de vuelta y dejarse de, no, él viene luego de la camada anterior que perdieron luego, así es. Los resultados no son casualidad, sino causalidad. Así Pecho. Es así. Ojalá se haya subsanado. Yo te hablo de 6 meses atrás, no ahora. Ojalá con el nuevo proceso, con Garnero, se haya subsanado. Procesos que acá no existen para vos. Bueno, con la nueva etapa. El proceso acá no existe. Lo que se nota es que no hay un liderazgo futbolístico dentro de la cancha. Total. Es decir, todos los otros No son hay. versos, Parece que Carlos tonterías. Quiseno entiende. Gustavo Gómez y alternativa. Por si no juega al derecho. No, eso es lo que maneja, eso es lo que maneja el periodismo. Yo creo que va a jugar. No, pero sabe Francisco también. No, los pero- resultados. no, yo Yo no también creo que tiene que jugar. Yo no, pero no porque yo no creo que lo saque. Es decir, yo no, está bien, es información, es datos, uno puede respetar, pero hasta que suceda, me es difícil entender, porque hay una jerarquía y que se resuelven situaciones y que hay que tener en cuenta en este tipo de partidos. Entonces no, yo sí, hasta que comience el partido de Colombia, para mí juega Gómez y no Alderete, que sí juega Valbuena. Ese es lo que yo creo, y creo que Valbuena sí se gana para jugar el partido con Colombia con rendimiento. Pero yo, entrenador, veo que Alderete me transporta la pelota en una salida cuando está el rival ahí afuera que quiere conducir la pelota y digo, ese muchacho no entiende que se está jugando. Son errores muy llamativos, de una falta de lectura que, respetando lo que se diga de Gómez, que no es el mismo que Palmeira, y ahí tengo que ir otra vez a lo que hacen los cómo volantes. juega Paraguay, claro. A lo que hacen los volantes. Pero ¿qué hace Villasanti? ¿Qué hace Almirón? Te hago una pregunta. Paremos la mano. ¿Qué diferencia hay que Gómez esté en el banco y Almirón en el banco? Hay un mensaje ahí. No. Dice Carlos, yo no creo. Yo tampoco creo que Almirón esté en el banco. Gómez. Pero también si miro en el ataque. Sí. Voy a preguntarme, ¿cómo ve Almirón está en el banco? ¿Y qué te dio Almirón atacar? No, ¿y qué te dio Gómez? Y por eso es lo mismo, se puede tomar estas decisiones con una diferencia. Pero tenés que tener. Claro, Sí. pero con una Un mensaje, por diferencia eso te decía, un es mucho más difícil. Pero él está en el cargo que tiene que tomar decisiones. Claro, y tiene que pero tener esos es impuestos. mucho- ¿no? ¿Qué te pasa a vos? es ¿Y mucho claro, más el entrenador difícil. está para tomar decisiones. Pero La es mucho decisión más tiene que difícil tener sacarle tacto a también. Gómez, Sí. claro, Sí. es mucho más difícil sacarle a Gómez que sacarle a Almirón. Claro, no es así nomás el tener huevo y sacarle. Tenés que tener tacto, No, y el manejar que- el grupo, y el que saber
saber si sos líder, vos qué piensa él, si yo te Y toco en a lo vos. lógico, la persona que está ahí tiene capacidad para hacer eso. El Bueno, lunes. pero te di, Arturo comentó, parece un hecho y acá pasó de largo, que a él no le gustó, pero ahí te está transmitiendo algo que cuando él entra, Valbuena, que es otro referente importante, se saca el brazalete y le pone. Porque es el capitán. Claro, Sí. entonces Gustavo hay un sigue siendo, respeto. claro. Ese no es un hecho menor. Acá pasó con Olimpia, que yo no entendía, Suele pasar. que Candia estaba en la cancha y entraba Roca y no le daba el brazalete. ¿Entendés? Digo, epa. Ahora, entre Valbuena, en liderazgo, digo, entre Valbuena y Gómez no debe haber tanta diferencia, porque son dos que vienen de años jugando juntos o están operativos. Pero Valbuena le respetó y le dijo, hey, Tomás, es una señal que no puede, que vos comentaste. Pero eso. fue así. Y claro que fue así. Pero son detalles que hay que poner en el análisis. Y eso ve el técnico. Claro que ve. Porque eso a lo mejor no está estudiado. Lo de Gómez. Eso no dice Balsa Gómez, yo te doy. Eso es iniciativa propia Claro, de iniciativa, decir, de Valbuena. de respeto, de jerarquía, de decir, yo te doy a vos porque vos sos Y eso es de el Garnero. capitán. Sí, yo pregunté lo de Gómez la semana anterior ya, cuando Viejo, no fue titular. Ya es viejo. Y no, Perana. Ya es viejo. Vaya que hacer una cronología. Ayer, nomás. la musiquita de ayer. Y después el domingo, como no jugó y no arrancó, volví a preguntar. El jardinero, como dice el niño, estaba regando la planta en la PF, ¿verdad? Entonces le pregunto, la pregunta concreta, lunes, 17:35 de la tarde. Hola, Gustavo Gómez, ¿va a ser suplente o es por un tema de cuidado? La respuesta dice, sí señor, yo te digo ya, suplente. No se logró firmeza con Gómez, el profe no la encontró, y ahora sí encontró con Valbuena y con Junior o con Alderete, cada uno jugando en su perfil. Contestó después de 10 minutos el que estaba ahí en Perfil regando las zurdo. tablas. Sí. En la izquierda, perfil El zurdo. otro día él dijo que, por una cuestión de tiempo, no toqué el tema. Paraguay tiene que pegar, dijo él, no es el término, sino Y intensidad. hacer sentir la marca. Intensidad. Entonces hay que mirar nuestro perfil. Y vos decís, ¿quiénes son los que te pueden jugar como dijo él? Velázquez, Gómez, Cubas y Alderete. Después no tenés más ningún jugador que puedan ir a disputar la pelota. Junior no le toca ni a la mosca. Valbuena tampoco es así. Espinosa tampoco. Villasanti, Matías Rojas. Y los de arriba, el único que te pelea. Adam Vareiro. Adam. Y después, entonces nosotros estamos pidiendo a veces algo que, Cosas que no tenemos. que el perfil no le va a dar. Cuidado dentro del análisis previo al partido con Colombia. Pero eso pedimos nosotros, Carlos. Quizás el entrenador esté viendo lo que está diciendo ahí, Pancho. Que quiere a alguien del perfil y por izquierda. No, está bien. Y le cierra más al Él derecho. tiene- Él tiene una justificación, no, de eso no hay ninguna duda. Tiene una lectura, no le gusta, él quiere salir jugando, Claro. él intenta salir jugando. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en ese planteamiento. Ahora, yo no le digo, Paraguay, ¿con quién vas a salir jugando? ¿Para qué? Si vas a terminar metiendo el pelotazo 20, 30 metros. ¿Por qué no tirar nomás ya el pelotazo y para pelear la exigirle segunda? al equipo rival a que se desgaste en volver más rápido? Cuando más lento hace tu salida, más descansado está el rival. Hoy no pegas al nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Tortivis pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. Tortivis con la garantía de la cooperativa Tortitzer. Mi idea, fabricante de electrodomésticos más grande del mundo. Presenta su heladera de alta innovación con 3 años de garantía y son geniales. Mi idea es el número 1 en el mundo y tu hogar. Representa y distribuye Britan Como S.A. también creo que no tiene por qué esconderle la pelota a Paraguay a Colombia. Y después eso tenemos que ver con la descripción, porque ellos van a querer tener la pelota. Van a tenerlo. Y nosotros nos preguntamos, y si Paraguay tiene la pelota, ¿qué va a hacer? Descarga la Vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicarle. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ve My Flores. Vienen por la cara de este chico. El que me preocupa, que ayer vi en el video de la selección que todavía sigue trabajando diferenciado, es Cubas. Eso sería
letal no tenerlo a Cuba si es que Y cuando apareció Cuba, ¿qué dijiste vos? y que era un jugador más del montón. Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal, dermo, cosmética, vitaminas, perfumería y mucho más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estría que te harán vivir sensaciones y límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. En el mes de papá y mes del rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama, disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares, tablet. Además podés llevarte una pelota de regalo. Escríbenos al 0991-670-000 o llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo. Papá felices con Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy va a sacar nosotros una derecha, Ricardo. Llamarle por anticipate ya, dedicado. ¿Contra quién es? ¿Qué parámetros toma Garnero para sacarlo a Gómez y mantenerlo a Jiménez? No lo va a mantener. Jiménez para los amistosos, no para el partido oficial. No. En caso de que no llegue Espinosa, va a jugar Junior ahí. Sí. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participás del sorteo para 2 personas todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo mañana 20 de junio. José Coafer creando tendencia. ¿Qué tal, Ricardo? Ya los compañeros de la mesa. Después de llamarle a Gerardo Ernesto Rosato, va a haber una charla que va a dar el Pablo Rosso con Ernesto Rosato. Me parece que tu pregunta no viene al caso, dijo Carlos. No, lo que él dice es tal cosa, pero si no va a jugar Espinosa, yo creo que va a jugar Junior el partido del lunes. Porque dice Ricardo, ¿qué parámetros toma Garnero para sacarlo a Gómez? No, es lectura comprensiva. ¿Por qué lo va a sacar a uno y la va a sacar? ¿Se entendió? ¿Por qué lo tendría que sacar a Gustavo Gómez si lo puso a Jiménez? Como que no mide bien. Eso es lo que debe decir Ricardo. Totalmente. Ahora, si Carlos dice que no puede salir jugando Alderete y lo va a poner ahí a Alonso, ¿quién va a ser el lateral izquierdo entonces si no llega Espinosa? No, ahí va a jugar, ahí debería jugar Gómez. No, el lateral izquierdo. Junior. Sí, Alonso el lateral izquierdo. Ay, sí, pero entonces va a jugar Valbuena, Gómez y Alonso. No, Alderete, Valbuena, Alderete, Alonso. Valbuena, Alderete, Alonso sería. No, pero Carlos acaba de decir que Alderete no puede salir jugando como sale jugando. Porque no digo Alderete, dije Paraguay no tiene que salir jugando. Paraguay no tenemos respuesta. ¿Cómo termina cuando salís jugando? Con goles. Perdiendo la pelota. No, dividiendo la pelota, pegando el pelotazo de 20, 30 metros. Pero al dividir perder, nosotros no ganamos los rebotes, no ganamos la segunda pelota. Y porque no lo sabemos hacer, no hay movimiento de tus volantes, no hay movimiento de tus delanteros, no es que se derrotan para generar un espacio. Para salir jugando tenés que generar espacio, no es que porque le abrí a los centrales ya podés salir jugando. Salir jugando, salir con corto del arquero y después termina pegando el pelotazo, es más de lo mismo. No, de hecho que Paraguay demostró que no puede salir jugando, Carlos, ni con los laterales, ni con los volantes. Y sí es preocupante lo que dice Víctor, que sería, no sé qué término, su catástrofe o algo, que no juegue Cuba. Que poco tenemos entonces para Garnero si falta Cuba, se cae la selección, ¿verdad? Teniendo a Piri Mota en un buen momento. Sí, pero hablar de lo que no está, ya está. No, pero Carlos, bueno, ya igual está, podés formar una selección sin Cuba. Está bien, pero no podemos quedarnos, ahí hay 26 jugadores, a mí me hubiera gustado fulano, y es una excusa permanente. Nosotros tenemos que ver, y nuestro análisis se tiene que ir a esto. Lo otro ya fue mala la convocatoria, ya pasó, apuntar a estos 26 que hay. No está Cuba, ¿qué vas a hacer? Si no está Cuba, y es cierto, si Cuba con 1.68 es el jugador más agresivo que tiene en la mitad de la cancha, algo está mal. Preocupate. Igual sin Cuba se puede jugar. Yo creo que hoy Paraguay no tiene un jugador que vos digas, falta fulano y Paraguay se cae. No, para mí están en un nivel bastante parejito. Lo triste es que están parejos para abajo y no parejos para arriba. Pero ¿quién ahí, Ricardo? Ernesto, porque él fue el único que probó en ese puesto, y Ernesto
No, es un jugador sobresaliente. Ernesto, lo conoce mucho Garnero, puede ser Ernesto, sí, ¿por qué no? ¿Por qué pones esa cara de Vito? ¿Y por qué es jugador para el torneo local? No, No, pero si vamos a ese parámetro, muchos parecen del torneo local y muchos parecen de intermedia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Ricardo. Pero esperamos a la serie, Ricardo, los 18. Dale, Arturo, dale. El perro es... Los perros full, el perro. No para. Pero siempre Perro de la calle. La vez de Ricardo Lara. Perro de la calle. Eso, ¿no? Perro de la calle son. Angelito. Coqui. Qué Angelito, sé. Perro de la calle son. A mí luego, yo que soy... No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto el perro. ¿Quién no tiene un perro? No se acerca, luego porque sabes lo que no me gustan los perros. Angelito, el perro es el mejor amigo de No es mi amigo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. 18. Pásate ya a Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóvil y Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. ¿Te imaginas conduciendo tu 0 kilómetro en Bangkok? Plazos de hasta 5 años con tasas del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Bangkok crece desde la raíz. La gran preocupación va a tener desde el arco, Garnero, porque está jugado con Coronel. Sí, él es el uno. No hay dudas para Coronel. Tenemos arquero, ya arrancó diciendo que está ahí. Esperan a mi hijo. Ojalá no tape la boca. Esperá. Igual se le escucha todo y todo. Me venía escuchando la Bueno, aplicación y de fondo pero- se escucha una vocecita ahí como que... Pero, ¿o querés venir a discursear acá? ¿Quién es lo que no es su amigo? Coronel. Coronel, veo. Espera un ratito. Hagamos las cosas como tienen que ser. A mí me da, te juro que la audiencia quiero que me entienda alguna vez. Juega un partido, juega 2 partidos, juega 3 partidos, juega 4 partidos, juega 5, juega 6. Hoy el arquero titular se llama Coronel. ¿Le gusta el Gustavito? No a los muchachos. ¿Por qué no dirigí vos? La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Yo le dije a Bernay el tema presupuesto con tu cruz al azar, porque Nacional tiene un presupuesto toda la vida y no rompe. Entonces, si él ganaba tanto en Olimpia, Tuco, a Nacional va a ser 8 los términos del acuerdo. Claro. Aunque Olimpia le deba, tenga trazado, no son los mismos presupuestos del Y Nacional. normalmente ahí el club que tiene el contrato le debe pagar la diferencia. Y es bueno, pero Olimpia no tiene para pagar ninguna diferencia. Al momento de seguir una carrera universitaria pensada en la Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Pero aquí se sacó la diferencia cuando estaba en México. Cuando se desprende un jugador, te dice, yo te pago la mitad y andate. Así es hoy día. Pero Olimpia no está. Y bueno, pero o si no, Olimpia le cuesta ponerle que gane 20.000 y que Nacional le pueda pagar 10.000. Si le da 10.000, Olimpia se ahorra $120.000 en el año. No, pero Olimpia O si tiene no, otra... pues Olimpia va a tener que pagar sí o sí igual. Sí. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT, el poder de cambiarse por emoji. Parece que ustedes no entienden. Ahora pregunté sobre Cubas. Ah, la puta. Llegó la respuesta. ¿Está en óptimas condiciones o no? Están entrenando. Esperamos que lleguen. Y el otro es Alderete, el que está en la misma situación. Entrenando. Esa no es respuesta. Están entrenando. Esperamos que lleguen. Bueno, listo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Volvemos al tema arquero, que es un tema
remanido. No olvides tomar tomate, Germán, Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Ocurre que nadie no puede conspirar. Vos no vas a conspirar ni vas a tirar contra tus propios intereses. Cuando le pone a Coronel es porque Garnero cree en Coronel. Guste o no guste. Sí. Carlos Quise sabe muy bien como técnico que si le pone es porque le das el crédito. Yo no creo que vaya y porque la circunstancia de que no hay otro mejor le ayudó. Espera un ratito. No hay otro. Le vas a manosear y menospreciar a Mourinho. ¿Qué es lo que te pasa? Ese que no hay otro es una ofensa. Pero Mourinho apareció después. Aguilar, cuando él vino. El famoso, claro, ¿sabe lo que duele acá? Es lo que dijo Francisco López. ¿Y qué va a hacer? Yo sé sobre Aguilar. ¿Por qué tenés que maltratar a Aguilar y Mourinho que respondió también en libertad? No hay otro. Hagamos también esto, y ¿no? Carlos Coronel es demasiado para que no hay otro. No. Si vamos a ir a lo que nosotros... Entonces tenés que analizar de otra manera. Correcto. Parece que vos no te explicarle por Carlos Quise. Acá no es... Coronel. Lo saco a Mourinho. No entiende. Lo saco a Mourinho porque es una gran aparición. No hay otro. Lo saco a Mourinho por lo que voy a decir. Lastimosamente no. Pero entre Kiel y Roca, entre Aguilar, ¿sabe lo que significa? No hay otro. ¿Sabes lo que significa? No hay otro. No hay otro. Si no hay otro, no estaríamos discutiendo. Primer punto. Brillante. Acá hay que entender. No hay otro a la altura de arquero de selección. Bueno, terminado, si no. Bueno, a la altura de arquero de selección. Bueno, es esto. Entonces no hay otro a la altura de selección, tiene que jugar con él. Entonces no cuestione. Porque tampoco es correcto que diga, nos puede tapar la boca. Porque ese no es el análisis que hay que hacer sobre Coronel. Él puede sacar 3 pelotas de gol el lunes. Eso no quiere decir que nos tapa la boca. Yo creo que técnicamente es un arquero limitado, técnicamente. Ahora, ¿por qué le pone Garnero que convive con él todos los días? Porque le debe estar transmitiendo algo que nosotros no percibimos como los comunes desde fuera de la cancha. Nosotros asumimos un rol que creemos que sabemos todo y nosotros no tenemos ningún diálogo con los protagonistas. Pero cuando la analizamos... A lo mejor es un líder que nosotros no percibimos. A lo mejor es querido por el grupo, a lo mejor transmite una seguridad y una paz que no tienen. ¿Qué sé yo? Hay muchos motivos. Lo único que podemos juzgar nosotros técnicamente es bueno o es malo. A mí no me convence. A lo mejor tiene otras cualidades. Claro. Por algo le pone. Y Mourinho para mí es técnicamente superior a Coronel. Ahora, él lo conoce de Libertad. ¿Por qué no lo juega? Porque hay cosas que de Mourinho nosotros tampoco sabemos. Nosotros no tenemos, por eso toda la información. Por eso cuando opinas de fútbol, nosotros somos... Es más normal que nos equivoquemos nosotros opinando que del propio entrenador. Y nosotros creemos que lo que decimos es la verdad. Total, después vas a cambiar de opinión nomás. Y nadie tiene memoria. Entonces, cuidado con eso. No es decir después, hay cambio nomás. Sí, pero entonces no podemos hablar nosotros, Carlos. Pero tenés que ser cuidadoso. Porque si sos lapidario... Porque no estamos en el día a día, o sea, todo lo que vemos de afuera, no... Yo entiendo, 100% de acuerdo con no hacen la compilación? No podemos hablar, entonces... No podés hablar. ¿Cómo no va a poder hablar? Y más o menos eso es lo que... Yo entiendo que ellos saben más, pero... Tenés que hacer un análisis... Es un análisis. Garnero confía en... Claro, nosotros por algo le ponen a todos los jugadores. Por algo era fácil para Garnero sacarlo y ponerlo al 8. Sí, pero después si es que no rinde tampoco... No, por eso tenés que ser... Yo, por ejemplo, el Parsahú dijo, tiene una zancada que si le enseñan, ahí estoy donde estoy cubierto. Si le enseñan, puede valer $10 millones. Era, si le enseñan y él aprende. Hoy él no creció futbolísticamente. Sí, se estancó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquello, yo hoy le reclamo, cuando veo que tiene un cierto gesto, porque yo pensó que llegó, y digo, no, para la mano, todavía te falta. Entonces, no hay necesidad que diga yo, es un fenómeno, o es un desastre. A mí Hugo Benítez no me gusta de central. Y lo voy a seguir diciendo toda la vida, porque estoy convencido que no puede ser central de Olimpia.
A lo mejor es otro equipo sí, pero de Olimpia no, porque no marca el territorio. Y a mí me gusta por paladar futbolístico, pero yo no puedo decir que es un mal jugador. Yo digo, no me gusta como central. Y bueno, no me gusta Coronel. Está bien. No me convence, no me parece que... Pero ahí y a lo lo veo mejor muy verde Palermo todavía ve a cosas que Mourinho. nosotros no vemos. Es lo que dijo Carlos Por eso, Quince. pero- Un segundo, la verdad es que no me está gustando cómo está opinando sobre ciertos jugadores. Lamentable, mejor otra cosa. Chau. Bravo tú. Draguto. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ocurre que, Pasa que él quiere Adolfo que- Lazzarini, el 9 y Carlos Báez. ¿Cómo le revela? Ricardo le habrá contado la historia al Moncho. ¿Qué es lo que me mira Francisco Pancho No López? sé si... Lazzarini, el 9 y Carlos Báez. Y le mantuvo el Moncho. ¿Cómo Lazzarini no? En la selección paraguaya. Lazzarini, el 9 y Carlos Báez. Adolfo Lazzarini, 7. A la derecha. El 9, Paniagua muy cuestionado y Carlos Báez. ¿Qué año? Y en la clasificatoria para cuando ganó la Copa, cuando jugó la final 79, Moncho Rodríguez el técnico. No, Moncho no estaba teniendo. 77, 76, una 77. Copa Rose Bowl, No, jugó la Copa ese era el equipo base. ¿Qué ganamos? No, jugaba ese equipo en el ataque. Era el Moncho. El Moncho surge en el 75. Sí. 76 campeón Libertad. 77 técnico de la selección. Y después dirigió 81 Copa América. Copa América. Ahí estaba. 75, 81 estaba en la cerra. Entonces hay cosas que te enseña. Y vos Pero decís, ¿cómo? consiguió el logro... Jugó la final con Brasil. El famoso caso de la monedita. Eso fue 81 semifinal. Sí, cuando pierde la final con la moneda. Cuando empatamos 0-0. Hay que entenderle al técnico. Está Ernesto Rosato. ¿Cómo te va, Ernesto? Hola Arturo, un abrazo para todos los chicos en la mesa. Chicos, la manera de decir, están todas las señoras de 90 y dice, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo te va, Ernesto? No. Están mis amigos del alma ahí, igual que vos. Saludale. Los extraño mucho. Me imagino que está Jorgito, que está Germán. ¿Quién más está por ahí? Víctor. Saludos, Ernesto, saludos. Ernesto, abrazo. ¿Cómo está, Panchito querido? Bueno, Elvio Paolo Rosso, conferencia de liderazgo, Lasca, presenta en exclusiva al profe, 25 de junio. Contanos costo y ya va. Contanos, mi querido Ernesto. Sí, bueno, el próximo martes vamos a hacer una charla magistral donde él va a contar, cosas que no están en los libros, como lo había explicado la vez pasada, anécdotas increíbles que tiene con Messi, con Maradona, con el Tata Martino, con el Barcelona, liderazgo, qué significa trabajo de equipo, que se puede trasladar tranquilamente a lo que es el trabajo de equipo de una empresa, ¿no? Cómo entrena un jugador en Europa, o sea, muchas cosas que nunca contó en ninguna entrevista, ¿no? Y esto va a ser él, con Elvio Paolo, que siempre es muy atento, va a ser él, acá tengo, él, 25. Próximo martes a las 7:30 de la tarde, hay una promo, que es, si las personas me escriben a mi número, que es el 71-194-350, y dicen que escucharon la promo ahí en Fútbol Lo Grande, automáticamente tienen un 50% de descuento. Reiteramos qué número. 0971-194-350. 0971-194-350. Sí, señor, es mi número, Ernesto Rosato. Como es un líder, trabajo en equipo, el poder de la disciplina, valor del esfuerzo, preparación versus talento, toma de decisiones, cómo entrena un profesional en Europa, son los temas. Correcto, exactamente, son los temas. Va a ser el auditorium del Laboratorio Lasca, algo realmente muy lindo. Y nada, todas las personas que quieran acercarse, como te digo, si nos escriben de parte de que escucharon el Fútbol Lo Grande, tienen un 50% de descuento automáticamente. ¿Y cuánto cuestan las entradas? 200.000, y si escuchan, si me llaman desde Fútbol Lo Grande que escucharon, 100.000. Bueno, y que sean formales, y en todo lo que vos decís hay que pedir formalidad, Neto, discúlpame. Tenemos una gran audiencia que es muy buena, pero tiene que ser formal en todo lo que propone, dónde retirarme, ¿comprendés, Ernesto, verdad? Sí, señor, lo sé. Así que te agradezco muchísimo, Arturo, por el momento, por el tiempo. Sé que la audiencia de Fútbol Lo Grande es gigante
Así que muchísimas gracias por el espacio para poder difundir esto. Y van a aprender con Elvio Pablo Rosso. Reiterarnos el número y ojalá se respete todo lo que estamos hablando con él. No de tu parte, digo los que te llaman, a eso voy y aclaro. ¿Qué número, Ernesto? 0971-194-350 y se les va a entregar certificados a todos los que participan. ¿Cómo están las pizzas? Bien, los sándwiches. Los sándwiches, pizza no hace, solamente sándwich. Solamente sándwiches gigantes. ¿Y vos sabés de dónde viene la palabra sándwich? ¿De dónde viene la palabra sándwich? Y es muy lejano, es una persona que no tiene tiempo para comer. Vos lo habías contado el año pasado. El Timbea es de un condado inglés y el señor timbeaba mucho. Estaba con otro invitado en la ciudad Sandwich. El conde Sandwich. Correcto. Y viene y le dice, señor conde, ya está la cena. Y le dice el conde, gracias Ernesto, muy amable. Un abrazo Arturo, gracias. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe y proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Entonces estaba la señora cocinera, le digo, señor, son a las 8, vamos a servir la cena. Todavía no, y seguía timeando. Estaba perdiendo. Después llegó las 9, señor, la cena ya está. Ya te dije que esperes. La comida se va. Pone a hacer lo que querés de tu Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Si no podés acercarte a La Ferrer se acerca a vos, Capeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer, sigue cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. ¿Qué es lo que dice otra vez tu... 1744. 1744. Conde de Sandwich. La historia del sándwich. Verdadero, timbeado. Ahí él le dice a la cocinera, mírame en la cara, no ve que estoy perdiendo la guita, agarra el pan. ¿Dónde está el pan? Con carne fría, sí. Sí, porque se le frió. ¿Dónde está el pan? Milanesa, empanada, chancho, comida chatarra, como se dice siempre. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedís tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Energy Vos Gas. estás apurado, le dije a los que estaban timbeando. No, ¿sabe qué va a hacer, señora? Le dice, el pan, tráeme acá. Le trae la señora. Mostrame la carne. Le trae la señora. Agarra el pan, el otro está ahí. Pone en el medio, no deja la comida, la carne en el medio, pone el pan y anda a dormir. Y ahí vino el sándwich. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tienen siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Él era del condado de Sandwich. Sí. Y de ahí vino toda la policía, la señora se desesperó. Él se llama John Montagu. Sí, conde, cuarto conde de Sandwich. Y Sandwich. Pero el condado Sandwich. ¿Sí? Arturo. ¿Qué, angelito? Y pues sándwich para tomate y después ya viene el almuerzo. Claro. Invítame a todo el aunque sea una vez en tu vida. Bueno, gracias, Arturo. Y su seguro Chaco para Esquiar López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero o pizza probaste, ¿te gusta? Dicen versus doctor Historia, no hay mucho, un puesto complicado. Elio Vera Baluqueño, eso se sabe. Sí. Uto Aguilar se queda, se sabe. Queda, sí. Y Guaraní pidió 2 jugadores de Libertad. 2 jugadores pidió. Uno, Gustavo Aguilar, nos admitió ayer el presidente. Y el otro, creo que es Marcelo Fernández, pero los dos los va a utilizar Libertad. ¿Para qué la puerta a los Juegos Olímpicos a Gabriel Aguayo? ¿Pidió eso Robert Harrison? Sí. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Vos sos chef? Sí. No, pastelería no, chef. Comida. ¿Vos sos chef recibido? Sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Recibió mención de honor. Sí, terminé, hice 2 años. Por eso es que el francés, cuando ella pide lo que pide, él se pone nervioso y viene para ella. El español se pone nervioso con la francesa, quería ser. Y entonces en Valencia, pide lo que pide. Bueno, vendemos.
Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Portín. Ella estaba y le dice, él estaba, le miraba hacia ella, perdón, se quería. Y entonces le dice, te estoy mintiendo, vio. No, estamos escuchando. Entonces le dice ella, ¿qué querés? Le dice a ella. ¿Con esos nervios sí? No, No, más tranquilo, más tranquilo. Entonces ella le pide algo y él mira. ¿Quién te dio esta atribución a vos? No, nada, le pregunto. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada de crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. Le dice, ¿qué querés? Le dice él a ella, para conquistar el corazón de la francesa. Ella le dice, Chuchuan. ¿Cómo? Y le muestra algo, le dice, mozo, vení acá. Eso quiere ella. ¿Querés más? Otra pronunciación en francés. El tipo no entiende ni medio. Mozo, vení acá. Esto quiere ella. Le mostrarla y graficarle. Le grafica. Mezcla. El mozo desesperado, angustiado, él le dice al chef, le dice, señor, ahí hay una señora que está pidiendo cosas que acá no encajamos. Entonces le dice, ¿y el maître qué dice? El jefe de... Y tiene cliente, siempre tiene razón, le dice. A esa frase es nueva, le dice otra del otro. Bueno, vendemos. Ahora llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Podés ver el estado de los artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Y después va perdiendo, es un Arturo Rubín cualquiera. Él va perdiendo de a poco la paciencia. Yo pierdo más rápido. Pero... qué pesado. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y era en Valencia. Él estaba en Valencia. Sí, a no sé cuánto de temperatura. Agradable. Viene el meche, viene el otro, el chef, viene el jefe de cocina. Todos asombrados, no entendemos. Y ya le estaban rompiendo al español. Entonces el español se pone un poco nerviosito. Ya estaba luego. Entonces, ¿para quién lo que esto? Ya le dice, ya al dueño le llamaron por teléfono al dueño. Y vieron al dueño a la 1 de la mañana angustiado en Valencia. No le da respuesta al chef, no le da respuesta al maître, el jefe de cocina, y viene el dueño del local. ¿Qué estoy inventando? No, vendemos. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Adquirí hoy tu horno eléctrico Mi Idea, de 46 litros en solo 12 cuotas de 76.000 guaraníes. Puedes financiarlo en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Escribinos al 021-519-3000 o ingresa a electroban.com.py. Carlos Gaona dice, pasa lo mío conmigo, igual que con el conde de sándwich. Dejé pasar el almuerzo para seguir escuchando fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Billetera personal, ahora es Personal Pay, aprovechado y 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando Copper Market. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Bueno, quedamos con el arquero. Sí. Y ya aplicó Carlos. Sí. ¿Y el arquero qué hay? No se puede. Pues, es que no nos vamos a poner de acuerdo en el tema con el tema del arquero. Quiero decir pero algo. Sí, yo creo que es el uno ya, la decisión está asumida de parte de Garnero. Para que haya algún cambio en el arco tiene que ser una catástrofe, sinceramente. ¿Por qué? Porque es el arquero del cuerpo técnico de Garnero. O sea, ahí está el cuerpo técnico, cierto. Del cuerpo técnico, no es del técnico, del cuerpo técnico. Cuando tuve la posibilidad de preguntarle a uno, el cuerpo técnico me dijo, no tenemos motivo alguno por el cual él no sea el uno de la selección. Así, clarito. No nos puede gustar, pero ellos así piensan ellos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo. Vamos de WhatsApp, ha dicho. ¿Qué número tu WhatsApp ha dicho? Antes para nomás. Creo que vos preguntaste, o en una conferencia le preguntaron sobre la posición y dijo algo más. Lo conozco a Morínico y lo conozco a Aguilar. Y sé lo que me pueden dar los dos. Yo igual no sé qué va a pasar todavía, pero técnicamente puedo opinar, pero claro, ¿por qué lo pone? Uno tiene que ir viendo y analizando para encontrar una respuesta. Yo agrego a lo que decía Germán nomás sobre el punto. Decía, es para el cuerpo técnico, pero ahora se le acabó un poquito el crédito. O sea, claro, del 100% que estaba, igualmente, Pancho, eso ahora lo ven con un 70%. Eso fue antes, fue
Ante los amistosos. No, fue después del partido con Argentina en clasificatoria, que yo hablé con uno. Y Yo no lo tenemos que un motivo, así entiendo, me dijo clarito. Lo que pero es muy convencido. fuerte cuando dice Francisco López, no hay otro. Es muy ofensivo. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es lo Shell mío mejor que- por lejos. Pero un saludo a la gente de Shell. Es lo mío que oiga vos. Es lo que hay. Más no hay. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias. Aceites de motor, de transmisión, de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Pero que no quede como que yo le culpo de todos los males. No, Claro. simplemente que no... Hay otros problemas más graves, creo Claro, yo, que no me da la seguridad, no me transmite lo que un arquero de selección para mí. Yo lo vi a Galese, por ejemplo, la vez pasada. Una seguridad tenía No, Galese. aparte Vos decís, ataja- una ataja vos y sabés transmite, y lo que transmite. Y es Galese, o sea, arquero de Perú, con todo respeto se merece. Pero sí, pero hace años que está, ¿eh? Claro, te da otra cosa. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El Pueblo Deportivo Pina, ¿qué número, Víctor? 0971-1080-10. ¿Y vos qué es lo que salí mañana? Yo a la siesta, ya, así que hoy es mi último día. por aquí. muy bien. Así que... ¿Y qué tal con tu inglés, el vuelo? Víctor? No, ¿En cero, inglés? cero, very difficult, como diría que... Tenemos ya audio. Arturo y Carlos quise Un segundo, porque está en rápido ahora sí. Arturo y Carlos quise opinar sobre Garnero y él en el 91 no pasó para la segunda rueda, la Copa América. Hizo un papelón. ¿Por qué, pío, así? Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Si yo era tu asesor, no hubiera, No, te hubiera no, tenido. está correcto, pero No digo hubiera nomás, dicho lo que dijiste. ganamos lo que teníamos que ganar y perdimos con quien teníamos que perder. Pero no hubiera Como dicho lo siempre. que dijiste. No sé, no acuerdo lo que Yo te dije. voy a decir lo que dijiste ayer. Bueno, después en de el eso. aeropuerto fue. Pero digo nomás, y sí porque ¿No te jugamos- viste con el pilotín ese? No, compré allá. Ah, bueno, listo. Ya conoces los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía Electropar. En esa etapa quería cambiar la mentalidad del futbolista paraguayo. Estaba cansado y veníamos y Olimpia había perdido la Copa en la final en el 91 y yo quería cambiar la mentalidad, estaba cansado de jugar metido atrás. Es decir, yo quería transmitir otra cosa y bueno, pude haber dicho las declaraciones que hice y terminamos ganándole a Perú y a Venezuela y perdimos con el local y con Argentina. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Arturo, el lunes preparadísimo para las 18 horas, lo que 18, 18:30, voy a prender el televisor, voy a ver la novela con mi señora, Paraguay. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona a todos les gusta. En Asismet ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revita y Hematocenter. Call Médico Online, ambulancias y servicios de urgencias. Contactanos al 021-288-7000. Asismet junto a vos toda la vida. Arturo, qué lástima lo del Moncho Rodríguez. De dirigir a la albirroja cantar cachique catán. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ucibeyela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. ¿Comentarista de quién fue Moncho Rodríguez un tiempo? Usted, señor. Sí, señor. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Oh, querido primo, si querés Winnie. Acá en el Chaco hay mucho pecado oro.
Te saluda tu primo Un desde programa web especial, Gustavito. Habla con el señor Julio y concretá ya acá. La puta que te gusta romper la... Arturo, Matecopio, Arturo, ¿por qué en vez de hablar de Paraguay, por qué no contás por qué te retó era la Chilindrina? ¿Por qué te mandó a la mierda? Excelente programa, Bigotín. Y tenía razón la Chilindrina. ¿Todo por culpa de quién? ¿Y todo por culpa de quién? Y yo le dije, ella reaccionó nerviosita. Tenía razón, de todas maneras tenía razón la Chilindrina. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivos, vales de electrodomésticos y más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Cómo me mandó la...? Eso no es lo que subo ella un poco nerviosita. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia todo. Así es. Yo no entendí, pues, cuando yo le di caca. Y ella se queda, porque es 1.56. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo o hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Tenía razón la Chilindrina. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo. Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Por eso el niño que me mandó a la M. Qué simpático. Bueno, listo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¡Cállate, que me desespero! Buenas tardes, para Carlos Quise. Considerando tu experiencia, profesor, el nivel que presenta futbolísticamente nuestra selección, con todo el tiempo ya que lleva Garnero, ¿no debería ser un poquito mejor el nivel? Porque no jugamos absolutamente a nada. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Arturo, te cuida y ese equipo en el que entrenaba el Chavo, el Chanfle, no sé qué, juega mejor que el albirroja. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-593-53. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Arturo, que venga pues. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, te contamos que en el mes de papá solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjetas de créditos, llevas un neceser de regalo. Redes sociales como Caja Mutual. Regálale a papá lo mejor este mes en Koala. Queremos mimar al rey de la casa con esta super promo. Comprando un Somier Living o cualquier producto Koala te regalamos una cuota. Además hasta 30% de descuento en compras al contado. Ingresa a koala.com.py. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Comandante, y por lo menos a la rodilla te llegaba la Chilindrina para mandarte la M. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Aliemi, acceso, surcas y perpetuo socorro, Ñembe. Dice Cipriano Leguizamón, querido Cipriano, uno de los dos compatriotas tiene que ser el arquero titular. Mi humilde opinión como conocedor de la posición. Mi respeto a la mesa. Firma Cipriano Leguizamón. Cuando el dolor llega, Quitador Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor. Hay un quitador de venta libre en farmacias Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas.
Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Dándole crédito a los arqueros nuestros, hermano, lo que dijo. El otro nacionalizado. Por ahí hay que interpretar. La Nasta Grid 95 de Petrobras. La Nasta Grid 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorro en mantenimiento y mayor vida útil. Grid 95 de Petrobras. Comandante, podemos escuchar Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando una SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Hasta el 23 de junio descuentos increíbles al contado o hasta en 15 cuotas en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyana y Músicos del Chaco. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cubas viene evolucionando bien y así como están con el plan de trabajo, llega. En la cancha, Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible con Alpecin. Aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV. Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Profesor Carlos Quise, ¿por qué nuestra selección no tiene una jugada ensayada de tiro libre? Tipo aquel que Holanda le hizo a la Argentina en el último mundial. La jugada de tiro libre necesitas tener primero un equipo muy estable, porque si cambias, a lo mejor sacas ese jugador que preparaste para un partido automáticamente doble. Pero tienes jugada de movimiento de pelota, en los corners por ejemplo estás tirando a 3 toques, el otro día resolvimos mal, pero ese ya no es el problema del plan inicial. Y después necesitas buenos ejecutantes. Lo que pasa es que eso le agregas al equipo con mayor frecuencia cuando encontrás a los 11 y entonces son movimientos que basan mucho en la mecanización. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo, con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online, en más de 1000 slot, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juga, gana y cobra en Casino Slot del Sol. Comandante, por ahí vamos a escuchar que se mueran los feos. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Más respaldo total. Se le pasó un... Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1345. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Esta audiencia loca y degenerada fácilmente clasifica al Mundial. Más Paraguay y los panelistas creo que no van al Mundial. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. La fuerza, resistencia y durabilidad se resumen en una sola palabra: invencible. Así son los camiones Isuzu, líderes natos 100% japonés y motores diésel. Isuzu, invencible por naturaleza. Olimpia rechazó la primera oferta de Newell por Fernando Cardoso. 2.500.000. Olimpia dice no. Ya mismo aclarás y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorticher. Le dice el colega Tomás Cepeda de Argentina que le interesa Talleres. También. Cardoso.
Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribuye Britain S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque de la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. Buenas tardes para todos. Hay jugador para la selección y hay jugador solo para el club. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovechado hoy miércoles 19 de junio nuestros 622 puntos en todo el país. Estas super ofertas de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 13:47. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. En el mes de papá y el mes de rally aprovecha los descuentos vigentes del 27% en las cubiertas Yokohama. Disponible en todas las medidas de la Geolander MT. Consulta al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía el grupo Toyotoshi. Cuando vendas norma, bigote. Venía a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en TV, celulares y tablet. Además puedes llevarte una pelota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué es lo que le pasa a ese? Con Erimar, con tarjetas crédito y Itaú, 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses hasta el 13 de julio. En tapizados de cuero, 10% de descuento. Papá felices con Erimar. Erimar, lo que la fábrica no se seguí dio. todavía con el tema, vio Francisco López con el jugador. Yo sé que apertiva mamá y papá Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2 personas, todo pago. Si sos cliente fiel, duplicamos tus cupones presentando tu tarjeta. Sorteo mañana 20 de junio. Yo sé que creando tendencias. Arturo, ya ducha la cachaca, llamo coinima, casi viernes, oye. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Quepete, Itagua, Coronel Oviedo, Villareque, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Arturo, comandante, ya en Dubai vamos a escuchar mayonesa. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Boa tarde, Arturo Rubim. Você que fala muito bem português. O que você acha que o Paraguai chega na final na Copa América? ¿Qué función cumple ahí en Brasil? ¿Qué función? San Bernardino. Qué pesado. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Banco crece desde la raíz. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Fuera, coronel, fuera. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Comandante, vamos a echar la cachuchita. Este domingo 3.150 millones en premios, 1.900 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale 5 años de sueldo y aguinaldo para una persona. CNT, el poder de cambiarse por emoji. Cachuchita, mi no, que se que pi. Claro, a la gorra le dicen cachuchita. En Claro, Colombia. yo conozco. Tapiti SRL, elegancia, seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Si vos te vas ahora a Las Vegas primero. En Houston. Está en Houston todos los latinos. Y bailan, ¿qué hace? Y te dice, Víctor Vidal, venga a bailar. Tenés que entrar. Voy a mirarlo ahí. Desde los videos de Lamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Comandante, coronel 0, Colombia 7. Yogur con Celales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Si no, puedes acercarte a La Ferré. La Ferré se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. El reloj que se respeta siempre pasa por La Ferré. Comandante, la quechua. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228, al asterisco 457. Energy Gas. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Suco. Según datos, 7 millones de habitantes tiene Houston. El 38% es latino. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo, parrillero, pizza, probaste, ¿te gusta? La arrebatadora, la tema Gustavito. La arrebatadora, Gustavito, ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentabank, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El Back Fortin etiqueta negra de 1 litro viene con un jugo de pomelo frutica, creacilo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuántos breves de Comes y Par, personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Ahora Ligo Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Para cerrar con los Beatles. Ayer fue cumpleaños de Paul McCartney, 82 años. Si vos no decías, yo no iba a saber. Pero qué bien. O sea, que si decía Francisco, yo no iba a saber. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar o familia. Aún no estás asegurado, ingresar rombos.com.py. Llegaron los imbatibles al supermercado Sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¡Hola, Paraguay! Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Papá merece premios WOW por todas tus compras mínimas de 500.000 guaraníes hasta el 30 de junio. Participan de premios increíbles para papá. Entérate ingresando a electroban.com.py. El 10 de octubre. Toca en Buenos Aires, Paul McCartney. Si vos no me decías, y viene por Chile también. ¿Qué tal? Si vos no me decías, yo no iba a saber. ¡Hola, Paraguay! ¡Hola, Paraguay! Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Los concejales de Asunción que hasta ahora apoyaban al intendente Oscar Rodríguez hoy dieron un giro a su postura y lo convocaron para dar explicaciones sobre el desvío de 500.000 millones de guaraníes en bonos. Los ediles aceptaron que la municipalidad está en una grave situación financiera y no saben si llegan a fin de año. Temen huelgas de funcionarios por falta de pagos de salarios. La patrulla caminera informó que a raíz del reajuste del salario mínimo en 107.627 guaraníes, también subieron los montos de las multas a los conductores en todas las infracciones. Según informaron las sanciones, pueden ir hasta los 2.152.000 guaraníes. Esto quiere decir que las multas que se rigen según este parámetro sufrirán un aumento desde la misma fecha. La ANDE llevó a